La tierra temblaba bajo los cascos del caballo del coronel. No era un temblor natural, no. Era el estruendo de la soberbia bajando por la vereda polvorienta, atravesando la calma del pueblo como una maldición anunciada. El sol apenas despuntaba, pero el miedo ya tenía rostro en San Pedro del Monte. Todos sabían que donde él pisaba se cosechaba el silencio o la desgracia. María Jacinta estaba de rodillas, con las manos hundidas en la tierra aún húmeda de su pequeño sembradío. Llevaba el rebozo echado al hombro y la falda remendada que dejaba ver los rastros de su lucha diaria. A su lado, 3 pequeños la miraban en silencio. Tacho, el mayor, ya con mirada de hombre a sus 12 años. Lulú, con su muñeca hecha de trapo, y el pequeño Beni, con mocos colgando y los pies descalzos. Su padre había muerto hacía apenas un año, pero en ese pueblo las viudas mestizas no tenían derecho ni al luto, ni a la compasión. El coronel Justino Arteaga se detuvo frente a ellos, no desmontó. Desde lo alto escupió a la tierra con desprecio. «Viuda de Ramón, te di un mes pa' irte de estas tierras». La voz le sonó más seca que la rama de un mezquite muerto. «No me gusta repetir las órdenes». María Jacinta se puso de pie con lentitud, limpiándose las manos en el delantal. Tenía los ojos encendidos, pero la voz serena. «No tengo a dónde ir, señor. Esta tierra la trabajó mi difunto. Aquí están sembrados mis hijos y mis muertos». El coronel se rió, una risa amarga, hueca. «Tus muertos no valen ni lo que el polvo que pisan. Si mañana amaneces aquí, mando quemar hasta el gallinero». No hubo más palabras. El coronel giró las riendas y se fue, dejando tras de sí una nube de polvo y una promesa de infierno. Ese mismo día, al caer la tarde, apareció un hombre que nadie recordaba haber visto antes. Venía a pie, con un machete colgado en la espalda y los ojos como quien ha enterrado más de lo que ha vivido. Era alto, moreno como la noche sin luna, con la ropa desteñida por el sol y las botas rotas por los caminos. No habló, no pidió permiso, solo se acercó al cercado caído del sembradío y empezó a repararlo. «Oiga», gritó Tacho, empuñando un palo con torpeza. «Mi mamá dice que no hablemos con forasteros». El hombre se detuvo, alzó la vista. No sonrió. «Tu mamá no tiene quien le cuide la espalda, yo tampoco». María Jacinta salió del jacal, con el ceño fruncido. «¿Y tú quién eres pa' meterte así?» El hombre bajó la mirada y luego dijo: «Me llamo Laureano, y no tengo tierra, ni mujer, ni nombre que valga, pero sé cómo se siembra, y cómo se defiende lo que aún sangra». Ella lo miró largo rato, con la desconfianza que se aprende a golpes, pero no dijo más. Esa noche, él durmió bajo el tejabán junto al burro. No pidió cama, no pidió pan. A la mañana siguiente, cuando el coronel regresó, traía consigo a 2 de sus hombres armados. No esperaba ver a nadie allí, pero se encontró con Laureano, erguido, con el machete en la mano y los ojos sin miedo. «¿Quién demonios te crees?», escupió el coronel. «Uno que ya perdió bastante, pero que no se va a quedar callado mientras usted despoja a una mujer sola y a 3 criaturas con hambre». El silencio fue un filo. María Jacinta sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Tacho se pegó a su falda temblando. El coronel bajó del caballo, se acercó paso a paso. «Esto es entre ella y yo. Tú no tienes vela en este entierro». «Ahora sí», dijo Laureano sin moverse. El coronel lo miró como se mira a una bestia que uno planea sacrificar, pero no dijo más. Montó de nuevo y al irse, gritó con voz de trueno: «Te metiste con quien no debías, campesino muerto de hambre. Esto no queda así». Esa fue la primera vez que Laureano sintió el peso del odio del coronel, y la primera vez que María Jacinta lo miró con algo más que desconfianza. La noche cayó como un telón sobre San Pedro del Monte, y con ella el rumor, porque en tierra seca la palabra vuela más rápido que el viento. Ya todos sabían, un forastero se le había plantado al coronel, y no por tierras ni por ganado, sino por una mujer mestiza y sus críos. En la fonda de Doña Nila, los hombres cuchicheaban con voz baja y tragos largos. Algunos decían que Laureano estaba loco, otros que era un fugitivo buscando redención. Pero ninguno negó que había tenido los pantalones que a muchos les faltaban, porque el coronel Arteaga no perdonaba afrentas, y menos si venían de campesinos. Mientras tanto, en el jacal de María Jacinta, el silencio era denso. Ella preparaba tortillas en el comal, pero la mirada se le perdía en el fuego. Tacho, Lulú y Beni
Ya dormían amontonados en un catre y Laureano estaba sentado afuera, bajo las estrellas, afilando el machete sin apuro. No hablaban, pero algo en el aire los mantenía unidos, como si el peligro los hubiese trenzado sin pedir permiso. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó ella finalmente, sin mirarlo. Laureano detuvo la lima. La noche pareció contener la respiración. «Porque ya me cansé de ver mujeres solas arrodillarse, y porque en tus ojos vi el mismo miedo que tenía mi madre antes de que la sacaran del rancho donde nació». Ella salió, con el rebozo apretado al pecho. «No necesito que me salves. Lo sé, pero tampoco mereces pelear sola». Esa frase no fue un consuelo, fue una verdad con callos. María Jacinta bajó la cabeza, como si alguien le hubiese tocado una herida vieja. Entonces, sin decir más, le alcanzó una tortilla caliente con sal. No era agradecimiento, era aceptación. Pero esa madrugada, mientras el gallo aún no cantaba, llegaron los primeros golpes contra la puerta. «Ábranle al patrón, por las buenas». Laureano ya estaba de pie, con el machete firme. María Jacinta tomó a los niños y los metió bajo la cama, temblando. Afuera, 5 hombres con faroles y rifles rodeaban el jacal. Uno de ellos, el más alto, gritó: «Tenemos orden del coronel. El forastero se va, o se lo lleva a la tierra». Laureano abrió la puerta despacio, sin miedo, con el rostro endurecido por el barro de otras vidas. «No me voy. Aquí nadie es dueño de lo que no ha sembrado». Uno de los hombres se adelantó con la culata del rifle, pero Laureano se movió como quien ha peleado por su vida antes. Lo desarmó de un solo golpe y lo tiró al suelo. Los otros se echaron atrás. No estaban preparados para eso. No esperaban resistencia en un rancho donde siempre hubo silencio. El más joven del grupo dudó, bajó el arma, miró a Laureano con una mezcla de respeto y miedo. «Nos van a matar a todos si no regresamos con él», dijo en voz baja. «El coronel está loco». «Díganle que si quiere sacarme, que venga él mismo», respondió Laureano. Los hombres se retiraron, pero no sin dejar la amenaza sembrada como espina. Esto no ha terminado. Cuando el silencio volvió, María Jacinta salió con los niños abrazados. Lo miró como si no supiera si darle las gracias o pedirle que se fuera. Pero Tacho, con los ojos muy abiertos, se acercó a Laureano. «¿Te vas a quedar?». Él asintió. Y esa noche, por primera vez, en esa casa hubo más que miedo. Hubo un principio de esperanza. El amanecer llegó con la neblina arrastrándose entre los surcos, como si el cielo mismo quisiera cubrir de pudor la vergüenza que se cernía sobre el pueblo. En el jacal de María Jacinta no hubo canto de gallo, solo el crujido del fuego encendiéndose con leña húmeda y los pasos cansados de ella preparando el desayuno. A un lado, Laureano ya estaba afilando su machete nuevamente, como si el filo fuera su única forma de mantenerse en pie. María Jacinta lo miró de reojo mientras amasaba la masa para las tortillas. Quería decirle que se fuera, que su presencia solo atraía desgracia, pero también sabía muy dentro de sí que la desgracia ya vivía con ella desde hacía mucho, solo que ahora, por primera vez, había alguien dispuesto a enfrentarse a ella. «Te estás buscando la muerte, campesino», le dijo sin levantar la vista. «Ya me la buscaban desde antes, pero ahora al menos vale por algo». Esa respuesta la desarmó más que cualquier caricia, porque no era galantería ni promesa. Era verdad dicha sin adornos, de esas que uno reconoce aunque le duelan. Tacho entró corriendo, con el rostro lleno de polvo y los ojos desorbitados. «Vienen del pueblo. Doña Nila dijo que el coronel va a cerrarles el paso al agua, que nadie les venda ni maíz ni sal». María Jacinta se quedó inmóvil. Era una táctica vieja, ruin, pero efectiva. El coronel no necesitaba armas si podía matar con el hambre, y ella ya sabía lo que era ver a sus hijos acostarse sin comer. Laureano se puso de pie. «Entonces vamos al pueblo. No te van a vender nada», le advirtió ella con voz seca, «pero van a saber que no tengo miedo. Y a veces eso vale más que el pan». Caminaron los dos por la vereda, bajo el sol que ya picaba como castigo. El pueblo los miraba desde las rendijas de las casas, con ojos que no querían ver, con bocas que no se atrevían a hablar. En la tienda de don Severino los recibió un portazo. En la panadería de los hermanos Méndez, un silencio. Y en la fonda de doña Nila, una mirada cargada de pena. «Yo les daría aunque fuera un poco de arroz, pero si el coronel se entera, me quema la fonda». «Tengo nietos, hija, perdóname». María Jacinta bajó la cabeza, pero Laureano la tomó del brazo, suave.
No se arrodille, ni ante el hambre ni ante el miedo. Ella lo miró con los ojos llenos de rabia contenida, no contra él, sino contra el mundo que la empujaba siempre al abismo. Y en ese momento, un niño corrió desde el callejón con una bolsa de frijol en las manos. Mi mamá dice que lo tome, pero que no diga que fue ella. Era la esposa del panadero, mestiza también, callada como María Jacinta, y también golpeada por el desprecio del coronel. Laureano recibió la bolsa como quien recoge una promesa. Luego se volvió al niño. Dile a tu mamá que la deuda no es con comida, sino con dignidad. Al regresar al jacal, los niños corrieron a abrazarlos. No porque trajeran frijoles, sino porque habían regresado, porque no se habían rendido. Esa noche, Laureano se sentó junto al fogón y por primera vez habló de su pasado. Mi madre murió de tristeza cuando nos sacaron del rancho donde nació. Éramos mestizos. Decían que no teníamos linaje. Yo tenía 11 años. Desde entonces, no he parado de caminar. María Jacinta lo miró con los ojos encendidos. No dijo nada, pero dentro de su pecho algo empezó a resquebrajarse. No era amor aún, era algo más profundo, reconocimiento. Como si por fin, después de tantos años, alguien hablara el mismo idioma que ella, el idioma del abandono. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. La tierra, dura como el juicio de un pueblo sin memoria, se negaba a soltar su fruto. El agua apenas alcanzaba para mantener con vida unas cuantas matas de maíz, y las gallinas andaban flacas, como buscando el consuelo en el polvo. Pero Laureano no se doblegaba. Trabajaba desde que el sol aún no despuntaba, y no se detenía ni cuando el cuerpo le crujía de cansancio. Tacho lo seguía a todas partes, como una sombra inquieta. Observaba cada golpe de azadón, cada nudo que le hacía al alambre del cercado, cada silencio que guardaba cuando el mundo se volvía pesado. ¿Cómo aprendiste a trabajar así?, le preguntó el niño una tarde. Cuando no tienes padre ni maestro, aprendes mirando y sufriendo. Tacho asintió en silencio. No necesitaba más explicación. Él también estaba aprendiendo a fuerza de dolor. María Jacinta, mientras tanto, comenzaba a notar cosas que antes no veía, como la manera en que Laureano le apartaba los leños más pesados sin decir palabra, o cómo cubría el catre de los niños con la cobija rota cuando el viento se colaba por las rendijas del jacal. No era un hombre de palabras dulces, pero en sus actos había una ternura que dolía. Una mañana, mientras lavaba ropa en el río, sintió pasos detrás. Era la señora Dominga, la mujer del boticario, que se le acercó con una sonrisa amarga. Dicen que andas metida con el forastero ese, que hasta duermen bajo el mismo techo. No cuidas tu nombre, Jacinta. Ella siguió tallando la ropa sin alzar la vista. Mi nombre nadie lo ha cuidado nunca. Ahora lo defiendo yo. La mujer chasqueó la lengua y se fue, dejando el veneno en el aire. Pero María Jacinta ya no se encorvaba como antes. Había algo nuevo en su andar, una pequeña llama que se resistía a apagarse. Esa tarde, Laureano la encontró sentada bajo el mezquite, con la cara hacia el sol. ¿Qué piensas?, le preguntó él, dejando el azadón a un lado. En cómo se acostumbra una a vivir con miedo, y en cómo el cuerpo cambia cuando ese miedo se empieza a ir. Él se sentó a su lado sin tocarla, solo mirándola de perfil, como si esa imagen le bastara para seguir respirando. ¿Y no te da miedo lo que viene? Me da más miedo volver a estar sola, confesó ella sin mirarlo. Un silencio largo los envolvió, roto solo por el canto lejano de un cenzontle. Y entonces, Laureano alargó la mano y le tocó el hombro. Fue un roce apenas, pero en esa tierra seca, hasta un gesto así era un manantial. Si tú me dejas, yo me quedo, dijo él en voz baja. Ella no respondió con palabras, solo se volvió a mirarlo, con los ojos cargados de algo que no era aún amor, pero sí esperanza. Esa noche, el coronel Justino Arteaga desde su hacienda observaba el cielo rojo del atardecer con un vaso de mezcal en la mano. Su capataz le dio la noticia. El campesino no se fue, y la mujer ya lo mira como a un hombre. El coronel apretó la mandíbula. Entonces es tiempo de que se acuerden de quién manda aquí. La madrugada trajo consigo un aire espeso, como si el monte adivinara la tormenta que no era de lluvia, sino de furia contenida. Laureano despertó antes que el sol como de costumbre, pero algo en el silencio le pareció distinto. No era el canto del gallo lo que faltaba, era el sonido de los perros, ni un ladrido, ni un aullido, solo un vacío que helaba los huesos.
Salió con el machete en mano, los ojos alertas. María Jacinta, desde dentro, ya abrazaba a los niños, sabiendo en su carne que el peligro no avisa, se siente. Y entonces lo vio, colgado en el poste frente al jacal, un gallo degollado todavía goteando sangre sobre la tierra seca, un lazo enredado al cuello y una nota escrita con carbonilla. Los que protegen a rameras mueren como perros. Laureano bajó la cabeza, pero no por miedo. Era rabia lo que le subía por la garganta, rabia y una tristeza vieja. Entró sin decir palabra, pero sus manos temblaban. Tacho lo miró con los ojos grandes. ¿Quién hizo eso? Alguien que quiere que tengamos miedo. Pero no vamos a tenerlo. María Jacinta salió a verlo con el rostro endurecido. Esto es culpa mía, dijo más para sí misma que para él. Siempre ha sido así. Cuando una mujer como yo levanta la cabeza, el mundo se encarga de cortársela. No es culpa tuya, replicó Laureano con voz firme. Es culpa de quien manda con odio, no con justicia. Pero esa mañana, por más que intentaron sembrar, la tierra no respondió. Los niños estaban asustados, no querían salir ni al patio. Y en el pueblo, el aire se había vuelto pesado, como si todos supieran que algo grande se avecinaba. Al mediodía, llegó un hombre en un caballo blanco, con el sombrero calado hasta las cejas y una cicatriz en el cuello. Era Justino Arteaga en carne y hueso, no uno de sus enviados. Se bajó frente al jacal como quien desciende a un terreno ya conquistado. «Te di advertencias, campesino», dijo sacando un cigarro, «pero se ve que no sabes cuándo bajar la cabeza». Laureano salió al encuentro, sin machete, sin armas, solo con los puños cerrados y los pies bien plantados. «No vine a esta tierra a arrodillarme, y si tiene que haber sangre, que sea por algo que valga la pena». El coronel se rió, una risa seca, hueca. «¿Y tú crees que esta mujer mestiza vale tu vida?» Laureano no parpadeó. «Vale más que toda su hacienda podrida, coronel». El silencio que siguió fue como un trueno sin sonido. María Jacinta se asomó, con el corazón en la garganta. Nunca nadie había dicho algo así por ella. Nunca nadie la había defendido de frente. El coronel se le acercó, tan cerca que podía oler el sudor del campo en Laureano. «Te voy a quebrar, y cuando estés arrastrado, quiero que la mires a ella, y entiendas que no ganaste nada». Se marchó sin más, dejando tras de sí el polvo levantado por el caballo y el miedo latiendo en el pecho de todos. Pero Laureano no se movió. Se quedó allí, como un árbol que, aunque lo amenacen con hacha, no se dobla. Esa noche, mientras cenaban frijoles con tortilla, María Jacinta rompió el silencio. «Nadie había dicho algo así por mí, nunca». Laureano la miró, con los ojos cansados, pero llenos de algo cálido. «No dije nada que no fuera verdad». Y en ese instante, por primera vez, ella le sonrió. No fue una sonrisa grande ni alegre, fue apenas un temblor en los labios, pero en tierra de dolor, hasta eso era una revolución. El amanecer no trajo calma, trajo un rumor, como esos susurros que se arrastran desde el monte hasta el alma, cargados de advertencia. Los niños despertaron inquietos, con los ojos abiertos como si hubieran soñado el mismo presagio. María Jacinta los vistió en silencio, sin mirar a Laureano, pero sintiendo su presencia como un abrigo sin palabras. Al mediodía, don Evaristo, el viejo que vendía nopal y savia de todo antes que sucediera, llegó con el sombrero en la mano y la cara llena de polvo. «Se anda diciendo que el coronel va a quemar tu jacal esta noche, que ya compró silencio y pólvora en el pueblo. Dice que hay que dar ejemplo». Laureano asintió con la cabeza. No preguntó más. Solo se levantó y empezó a recoger las cosas esenciales: un costal con maíz seco, una cobija para cada uno, la muñeca de trapo de Lulú. María Jacinta no lo detuvo. «¿Vas a correr?» Él la miró con los ojos serenos. «No, solo me aseguro de que, si arde esta casa, ustedes no estén dentro». Ella no supo qué responder. Había crecido acostumbrada a los hombres que gritaban, que prometían cosas que no cumplían. Pero este solo hacía. Esa noche, cuando la luna apenas comenzaba a asomarse, Laureano sacó a los niños y a María Jacinta rumbo al monte. Había una cueva vieja donde antes dormían los pastores, y allí pasarían la noche por si el fuego llegaba. Los niños no entendían bien, pero Lulú no soltó la mano de su madre en ningún momento. «¿Tú vas a quedarte solo?», le preguntó Tacho. «Solo no», dijo Laureano mirando hacia el pueblo. «Me queda la tierra y el machete». Cuando regresó al jacal, todo estaba en silencio, demasiado. Se sentó afuera, junto al fogón apagado,
con el machete sobre las piernas. El corazón le golpeaba el pecho como tambor de guerra, pero no temblaba. Ya no. Las llamas no llegaron esa noche, pero sí las sombras. 4 hombres, cubiertos con sombreros y pañuelos, se acercaron desde la vereda como alimañas. Uno de ellos cargaba un bidón, otro una antorcha, pero no esperaban encontrarlo despierto, ni con el machete afilado. «Se acabó tu tiempo, forastero», gritó uno. Laureano no respondió. Se levantó en silencio, con los pies firmes y la mirada de piedra. Cuando el primero intentó lanzar el fuego, Laureano lo desarmó de un golpe. El machete brilló como relámpago. No buscó matar, solo defender, pero lo hizo con una fiereza que heló la sangre de los otros. El segundo huyó. El tercero cayó por un golpe mal dado, y el cuarto se quedó quieto con las manos arriba, temblando. «Dile al coronel», dijo Laureano jadeando, «que si vuelve a mandar hombres por la noche, yo no voy a contenerme». Esa madrugada María Jacinta y los niños regresaron. Vieron el jacal intacto, pero a Laureano con sangre en las manos y el rostro endurecido por la batalla. «No quiero que vivas así», susurró ella. «No quiero que te maten por nosotros». «Entonces dame un motivo para quedarme», respondió él sin mover los labios. Ella se acercó y le tocó la cara como si por fin se permitiera sentir. «Quédate por ti, porque aquí, en esta tierra seca, también puede crecer algo». Y en ese instante, en medio del peligro, del miedo, del cansancio, Laureano cerró los ojos. Por primera vez en años, alguien le había ofrecido un motivo. El sol se alzó tímido sobre los cerros, como si también le tuviera respeto a lo que allí abajo comenzaba a nacer. No era amor todavía, era una alianza sellada con sudor, fuego y miradas. Laureano no volvió a hablar de marcharse. María Jacinta no volvió a pedirle que se fuera. Y los niños empezaron a reír otra vez. Ese día, Laureano llevó a Tacho al campo de maíz reseco. «Vamos a sembrar frijol entre lo poco que quedó. No es mucho, pero es testarudo como nosotros. Crece aunque la tierra no lo quiera». Tacho lo miró con admiración callada, con ese tipo de respeto que los hijos reservan para quienes no les deben nada, y aún así los eligen. Mientras tanto, María Jacinta se atrevió a bajar sola al pueblo. Fue a la botica, al molino, al puesto de verduras. No mendigó, no pidió. Pagó con lo poco que tenían, con el mentón en alto, y aunque los murmullos le rozaban como espinas, nadie se atrevió a escupirle el rostro. No esa vez. No con la historia del gallo degollado y los hombres vencidos aún fresca en el aire. Pero en la hacienda del coronel, el odio hervía como aguamiel olvidada al sol. Justino Arteaga recorría los pasillos como una bestia enjaulada. Su orgullo, ese monstruo más grande que sus tierras, no le permitía tolerar la derrota, y menos en público. «Ese bastardo se me está volviendo leyenda», murmuró frente al retrato de su padre. «Un campesino, un mestizo. ¿Quién se cree?». Mandó llamar a su hijo, Justino Jr. Ya un joven engreído que usaba sombrero sin necesidad y perfume, como si el olor a campo lo avergonzara. «Quiero que me consigas un hombre de fuera, uno que no tenga miedo de ensuciarse las manos. Este asunto ya no es de advertencias, es de lecciones. ¿Y si el pueblo se vuelve contra nosotros?». El coronel lo miró con desprecio. «¿Desde cuándo le temes a un montón de muertos de hambre?». Esa misma tarde llegó al pueblo un forastero distinto, alto, rubicundo, con ojos fríos y cicatriz en la ceja. Se hacía llamar el Tigrillo, y su fama lo precedía. Decían que había matado a su propio compadre por una mula y que nadie conocía su voz, solo sus puños. Lo enviaron a espiar primero, a recorrer los alrededores del jacal de María Jacinta, a mirar sin ser visto. Pero Lulú lo notó primero. Desde la milpa lo vio entre los matorrales, con los ojos como cuchillos. Corrió a avisarle a su madre. «Hay un hombre feo en el monte, mamá. No habla, pero me mira como si me quisiera llevar». Laureano se tensó. Salió con el machete en la mano y el corazón apretado. No vio a nadie, pero sabía. El peligro ahora tenía nombre y lo rodeaba. Esa noche no durmieron. Laureano patrulló el perímetro como si fuera un soldado. Tacho quiso quedarse despierto con él. «No, hijo», le dijo por primera vez llamándolo así sin pensarlo. «Tu trabajo ahora es cuidar de tu mamá y tus hermanos si algo me pasa». Tacho no lloró, pero se le quebró algo por dentro. María Jacinta salió envuelta en su rebozo. Se sentó junto a él bajo la luna. «Si ese hombre viene, no pelees por mí. No voy a pelear por ti.
respondió Laureano, mirándola a los ojos. Voy a pelear por nosotros. Fue la primera vez que dijo nosotros, y en ese instante todo cambió. Ya no eran una mujer sola, un hombre errante y 3 niños huérfanos. Eran un algo que empezaba a tomar forma, algo que ni el miedo ni el coronel iban a poder apagar. El tigrillo no atacó de inmediato. Era astuto, de los que no se ensucian las manos sin medir antes el terreno. Durante varios días se mantuvo en la sombra, husmeando como fiera, buscando el punto débil de Laureano. Pero lo que encontró fue algo que no entendía, una familia rota que empezaba a sanar, una mujer que sonreía entre el barro y un campesino que había dejado de huir. Una tarde, Laureano lo enfrentó sin querer. Fue en el río, mientras cargaba agua con Tacho. El tigrillo apareció del monte como un fantasma. No llevaba arma, pero sus ojos ya eran una amenaza. Laureano lo reconoció por la cicatriz en la ceja, por la manera en que no pestañeaba. «¿Qué buscas?», preguntó plantándose frente a él. «Trabajo», respondió el forastero con una voz ronca, desfigurada por el tabaco y el rencor. «Y me dijeron que aquí hay uno que se cree muy valiente». Tacho retrocedió, con la cubeta temblando en las manos, pero Laureano no, dio un paso al frente. «Aquí no hay valientes, solo gente cansada de agachar la cabeza». El tigrillo sonrió de lado, una sonrisa torcida, llena de veneno. «Entonces vas a ser fácil de romper». No hubo golpes, no ese día, solo la promesa de un encuentro inminente, y Laureano supo que tendría que defender lo suyo como nunca antes. Al volver al jacal, María Jacinta lo vio más tenso que de costumbre. No preguntó, solo le acercó un jarro de agua y le acarició el brazo, como quien reconoce la carga que lleva el otro. «¿Quién es?», susurró, sin necesidad de más contexto. «Alguien que no pelea por hambre, pelea por dinero y por gusto». «¿Crees que te gane?». Laureano bajó la mirada al suelo. «No lo sé, pero si me gana, tú y los niños tienen que correr, irse lejos». Ella apretó los labios. Luego, con voz firme, «No voy a huir otra vez. Si tú caes, yo me quedo, porque esta tierra ya no es tuya ni mía, es de los dos». Esa noche, mientras los niños dormían apretados en el catre, María Jacinta y Laureano se sentaron bajo el mezquite, donde ya habían compartido más de un silencio. Pero esta vez fue distinto. Ella le tomó la mano, sin pedir permiso. Él se la dejó tomar. «Si mañana es el fin», dijo ella, «al menos no me voy a morir con la espalda doblada». Laureano la miró. En sus ojos no había miedo, había gratitud. «Tú me enseñaste a quedarme, y eso vale más que cualquier machete». El viento soplaba suave, como si también supiera que algo grande se avecinaba. La milpa, que antes se negaba a crecer, empezaba a brotar. Pequeños tallos rompían la tierra, como recordando que incluso en los suelos secos, la vida insiste. Pero el tigrillo no se iría sin cobrar, y el coronel desde su hacienda afilaba algo más que cuchillos. Afuera, en el campo, una tormenta se preparaba, y esta vez no era solo de agua. El amanecer se tiñó de rojo, no por el sol, sino por la tensión que ya se respiraba en cada rincón del pueblo. El tigrillo no se escondía más. Caminaba por la plaza como si ya fuera dueño de ella, con esa sonrisa torcida y los ojos de animal que ya saboreaba la pelea. Algunos lo saludaban con miedo, otros bajaban la mirada, pero todos sabían lo mismo. El enfrentamiento con Laureano no era cuestión de si ocurriría, sino de cuándo. En el jacal, los niños sentían el aire pesado, aunque nadie les decía nada. Penny lloraba por las noches, como si presintiera lo que se venía. Lulú abrazaba su muñeca con más fuerza, y Tacho ya no jugaba. Caminaba detrás de Laureano, como si pudiera aprender a pelear solo con mirarlo. María Jacinta preparaba tortillas, pero sus manos temblaban, no por miedo al tigrillo, sino a lo que podía perder. «Si él te mata», dijo una noche mientras Laureano arreglaba la puerta con clavos viejos, «¿quién me va a decir que siga adelante?». Laureano levantó la vista con una mirada serena, pero profunda. «Tú no necesitas que nadie te lo diga, lo llevas en la sangre». Ella se acercó despacio con los ojos llenos de cosas que no sabía cómo decir. «¿Y si yo?». La frase no salió entera, pero él la entendió. «Si tú me quieres, yo ya gané, pase lo que pase con ese hombre». No se besaron, no hacía falta. Se quedaron uno frente al otro, respirando el mismo dolor, la misma esperanza. Y en ese instante,
Ya eran uno. El tigrillo eligió el lugar. Fue en la vereda que baja del cerro, donde los nopales crecen torcidos y las piedras parecen huesos. Alguien corrió a avisar. El pueblo entero se enteró en minutos. Laureano no dijo nada, solo se puso su camisa vieja, amarró el machete al cinto y miró a Tacho. «Cuida de tu madre, no lo dejes ganar», le respondió el niño, con la voz rota. María Jacinta caminó a su lado hasta la entrada del monte. No lloró, solo le puso en la mano una ramita de ruda, para que te proteja, no por brujería, sino por fe. El sol caía justo encima cuando Laureano llegó. El tigrillo ya estaba allí, afilando su cuchillo corto. No hablaron, solo se midieron con los ojos como dos hombres que ya se han visto en pesadillas. La pelea fue seca, brutal, como el choque de dos montañas. No hubo testigos, pero los gritos se escucharon desde la milpa. Laureano cayó una vez, el tigrillo sangró dos, pero fue Laureano quien al final, con el rostro cubierto de tierra y sangre, se puso de pie y no soltó el machete. «Aquí no vas a enterrar a nadie más», dijo, respirando con dificultad. El tigrillo lo miró con odio y por primera vez con miedo. Luego giró sobre sus talones y desapareció por el monte, dejando tras de sí una estela de derrota. Laureano no celebró, cayó de rodillas, no por debilidad, sino por alivio. Había ganado. Pero más que eso, seguía vivo, para ella, para ellos. Cuando volvió al jacal, María Jacinta lo esperó en la puerta. No gritó, no corrió, solo lo abrazó con fuerza. Y en ese abrazo estaba toda la historia que el pueblo intentó enterrar, toda la dignidad que había vuelto a brotar. Después de la pelea, San Pedro del Monte ya no fue el mismo, no por lo que se vio, sino por lo que se supo. Porque aunque nadie presenció el combate, el rumor corrió como agua entre grietas, que Laureano venció al tigrillo sin matar, que el forastero sangró, pero se fue caminando, que no hubo orgullo en la victoria, solo necesidad. Los niños, por primera vez, caminaron por el pueblo con la frente en alto. Nadie se atrevía a burlarse, nadie se atrevía a señalar. Incluso don Severino, el del molino, les regaló un puñado de maíz con una sonrisa incómoda. «No se dice, pero se sabe», murmuró. «Ese hombre vale más que todos nosotros juntos». En el jacal, Laureano se recuperaba en silencio. María Jacinta le curaba las heridas con paños de hierbas, sin hablar, sin llorar. Solo le pasaba las manos por la piel con una delicadeza que no conocía de antes. «Tienes el cuerpo hecho trizas», dijo una noche mientras le untaba bálsamo. «Pero el alma más entera que nunca», respondió él, con una media sonrisa. Ella lo miró con ternura y miedo, como si por fin entendiera que lo amaba, pero no sabía cómo decírselo sin que sonara a despedida. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó en voz baja. «Sembrar, vivir, esperar que no vuelva la tormenta». Pero la tormenta no siempre viene de fuera, a veces crece dentro, como una espina que uno no ve hasta que sangra. Un día llegó al pueblo una mujer de paso, joven, con el vestido apretado y el olor a ciudad en la piel. Preguntaba por Laureano, decía conocerlo. Se llamaba Elda, y su sola presencia bastó para desatar la inquietud. María Jacinta la vio desde lejos, hablando con don Evaristo, sonriendo demasiado. «¿Quién es?», le preguntó a Laureano cuando la mujer se acercó a su jacal. «Una historia vieja», respondió él sin mucha emoción. «No importa», pero importaba, porque Elda no venía solo a saludar, venía a buscar algo que creía suyo. «Te estuve buscando, Laureano», le dijo frente a María Jacinta, sin vergüenza. «Pensé que habías muerto, o que habías cambiado, pero aquí estás con otra». María Jacinta no dijo nada, no hizo escena, solo se quedó inmóvil, con las manos apretadas y el corazón haciendo ruido. «No soy de nadie, Elda», respondió Laureano. «Me fui porque no tenía dónde quedarme. Aquí encontré tierras y raíces». Elda lo miró, herida en su orgullo. «¿Con esta? ¿Una viuda mestiza con 3 críos? Pensé que eras tonto, pero no tanto. Fue Tacho quien la enfrentó. No hable así de mi mamá. Ella vale más que 1000 como usted». Elda dio un paso atrás, sorprendida. Laureano se acercó al niño y le puso una mano en el hombro. «Gracias, hijo». Y al decirlo, miró a María Jacinta, como si en ese instante le jurara que su lealtad era completa. Elda se fue esa misma tarde, con la frente en alto y la derrota entre los dientes, pero había dejado una sombra, no por celos,
sino por el temor de María Jacinta a perder lo poco que había construido. Esa noche, mientras Laureano dormía, ella salió al campo, se arrodilló frente a la milpa que apenas brotaba y lloró en silencio. No por miedo a él, sino por miedo a sí misma, porque por primera vez en años se había permitido amar. El campo amaneció con el cielo encapotado, como si el universo presintiera la desgracia antes que los hombres. María Jacinta despertó con los ojos hinchados de llorar en silencio. Se levantó antes que nadie, como siempre, pero ese día no encendió el fogón. Solo salió al patio, miró la milpa en brote y sintió que algo se quebraba por dentro. Laureano la encontró así, con el rebozo echado sobre los hombros y los pies descalzos sobre la tierra fresca. No preguntó qué le pasaba, solo se acercó y se quedó a su lado, en silencio. «¿Y si esto no es más que un respiro?», dijo ella, sin mirarlo. «¿Y si todo lo que estamos haciendo es solo para que nos lo quiten otra vez?». Él respiró hondo. Luego dijo, sin adornos, «Entonces, valdrá igual, porque vivir con miedo no es vivir». Ella lo miró con los ojos húmedos. Lo abrazó, no como mujer que desea, sino como alguien que, por fin, siente que no está sola. Pero ese mismo día, el destino golpeó la puerta con los nudillos afilados. Un jinete llegó desde la hacienda del coronel con una carta manchada de tierra. Traía el sello de la autoridad local, un nombre ilegible y un mensaje claro. La propiedad ocupada por la viuda de Ramón Jiménez ha sido reclamada por derecho de deuda. Se le concede un plazo de 5 días para abandonar el terreno, bajo orden judicial. Laureano leyó en voz alta, la letra temblando como hoja en viento. María Jacinta cayó de rodillas. Tacho corrió a abrazarla. Lulú y Beni no entendían, pero ya sabían lo que era perder. «No puede ser», gritó el niño. «Es mentira». Pero no era mentira. El coronel había movido sus influencias. El terreno, aunque trabajado por años por el difunto Ramón, no tenía escrituras a nombre de María Jacinta. Era una maniobra vieja, legal pero sucia y mortal. «Nos van a sacar como a perros», murmuró ella, con la voz quebrada. «No», dijo Laureano, «no sin pelear». Esa misma tarde fue al pueblo. Se paró en medio de la plaza, frente a la iglesia, y habló como nunca antes. Los vecinos salieron, primero con recelo, luego con respeto. «No venimos a quitarles nada. Solo queremos vivir, trabajar, sembrar. ¿Quién de ustedes no ha perdido algo por culpa del coronel? ¿Hasta cuándo vamos a callar?». La gente lo escuchó. Viejos que ya no hablaban, mujeres que siempre bajaban la cabeza. Y algo en esa plaza cambió. Se rompió el silencio. «¡Ya basta!», gritó doña Nila. «Ese terreno fue del padre de Ramón. El coronel solo se lo robó por ser mestiza. Vamos a firmar todos una carta», propuso el joven Isidro. «Si somos muchos, no nos pueden ignorar». Y así el pueblo, por primera vez en años, empezó a unirse. No por ideología ni por rabia, sino por dignidad. María Jacinta vio desde lejos a la gente reunida, escuchando a Laureano. Y aunque su miedo no se iba, algo nuevo crecía dentro de ella. Orgullo. Pero el coronel, al enterarse de la revuelta, apretó los dientes hasta sangrar. Ya no era solo una viuda con un campesino. Era todo un pueblo que empezaba a despertar. Y a los pueblos que despiertan, él los sabía dormir, a balazos. La noche cayó con una luna tan redonda que parecía vigilar el pueblo desde lo alto. En San Pedro del Monte no se dormía. Las cocinas seguían encendidas, no por hambre, sino por conversación. Los hombres hablaban en voz baja, las mujeres se pasaban recados de casa en casa, y en el centro de todo, como un eje silencioso, estaba el nombre de Laureano. En el jacal, María Jacinta recogía los últimos frijoles del comal cuando Laureano regresó con los ojos rojos de tanto andar. 20 firmas, 20 manos que dijeron basta, dijo, casi sin fuerza. Ella lo miró, como quien no quiere emocionarse por si duele después. ¿Crees que sirva? No lo sé, pero al menos ya no estamos solos. María Jacinta se le acercó y le limpió con la manga un poco de polvo en la frente. Nunca lo estuviste, solo que no sabías mirar atrás. Los niños dormían ya abrazados, con el rostro en paz. Esa noche, por primera vez, Laureano y Jacinta compartieron el catre, no como amantes, sino como quienes se han salvado mutuamente. Pero la luna, testigo de todo, también iluminó la hacienda del coronel Arteaga. Allí, el patrón bebía mezcal con los ojos clavados en el fuego. «Los quiero fuera de esas tierras mañana. Si no por ley, por fuerza»,
le dijo a su capataz. ¿Y si el pueblo se levanta? El coronel lo miró con una furia helada. Entonces quemamos el pueblo. A la mañana siguiente, llegaron al rancho de María Jacinta 3 camiones con hombres armados. No soldados, no policías. Hombres pagados, con rifles viejos y odio nuevo. Laureano ya los esperaba. No con armas, con gente. Más de 50 vecinos rodeaban el jacal. Hombres, mujeres, ancianos. Ninguno con machetes. Solo con el cuerpo erguido. Con dignidad. «Aquí no hay ladrones», dijo don Evaristo con la voz quebrada pero firme. «Aquí hay campesinos, y no se sacan como ratas». El capataz miró a los suyos. No tenían alma para esa pelea, porque no era contra armas, era contra una verdad que ya no podían tapar. «Nos vamos», dijo frustrado, «pero esto no termina aquí». Y se fueron, pero dejaron algo más, miedo en el aire. Miedo de lo que haría el coronel cuando supiera que había perdido, no contra un hombre, sino contra un pueblo. Esa noche, la plaza fue fiesta. Doña Nila cocinó arroz con chile, don Severino sacó botellas viejas de mezcal, y María Jacinta por primera vez bailó. No con pasos grandes ni risas sueltas, bailó con Laureano despacito, como si cada giro fuera una oración. «No sabía que bailabas», dijo él. «No sabía que podía volver a hacerlo», respondió ella. Y aunque la sombra del coronel aún rondaba, por una noche en San Pedro del Monte, se respiró algo parecido a la libertad. Al amanecer, el eco de la música ya se había esfumado, y la realidad volvió a instalarse como una neblina fría sobre el pueblo. María Jacinta despertó con el cuerpo tibio aún por el abrazo de Laureano, pero con la mente alerta. Sabía que la calma no duraría. Nada duraba mucho cuando se era pobre, mujer y mestiza. Laureano ya estaba fuera, reparando una esquina del corral, su machete colgado a la espalda, la mirada fija en la tierra como si quisiera leer en ella lo que vendría. «El coronel no se va a quedar quieto», le dijo ella, mientras le alcanzaba un jarro de café. «Lo sé, pero tampoco nosotros». Esa mañana decidieron hacer algo impensable, caminar juntos hasta la hacienda del coronel, no para rogar, para hablar, para decirle que no tenían miedo, que no se irían. El camino fue largo, y aunque iban solos, sentían los ojos del pueblo en la espalda. María Jacinta llevaba el rebozo ajustado, los pasos firmes. Laureano no dijo nada en todo el trayecto. Sus silencios, ya lo sabía ella, eran más elocuentes que 1000 discursos. En la entrada de la hacienda, los recibió un peón viejo que los miró como si estuviera viendo un milagro. «¿Quieren ver al patrón, ustedes dos? Dígale que vinimos de frente, no a escondidas», respondió Laureano. El mensaje llegó a oídos del coronel, y para sorpresa de todos los hizo pasar. La sala era grande, con piso de madera y paredes llenas de retratos. El coronel estaba sentado, bebiendo café como si esperara a viejos amigos, pero su sonrisa era de hielo. «¿Qué se les ofrece a los héroes del pueblo? ¿Vinieron a firmar su rendición?» María Jacinta se adelantó, no con valentía fingida, sino con la verdad ardiéndole en el pecho. «Venimos a decirle que no tenemos miedo, que si quiere sacarnos, lo haga usted mismo con sus manos, pero ya no vamos a irnos solos». El coronel la miró largo rato. Luego, con voz grave, dijo: «¿Sabes qué es lo que más me molesta de ustedes? No es que sean pobres, es que se creen dignos, como si esa palabra les perteneciera». Laureano dio un paso. «La dignidad no se hereda, coronel, se siembra, y aquí estamos recogiendo lo que nos negaron por años». El coronel dejó el vaso sobre la mesa. Se levantó lentamente. «Esto no ha terminado. Voy a quemar cada cosa que toquen, y cuando estén en la calle otra vez, quiero ver si esa dignidad les da de comer». «Tal vez no», respondió María Jacinta, «pero nos dará algo que usted nunca va a tener: paz en el alma». Salieron sin mirar atrás. No habían ganado nada concreto, pero habían dicho lo que hacía falta, y eso en un lugar como San Pedro del Monte ya era una revolución. Esa noche, en el jacal, Laureano le preguntó: «¿Tienes miedo?» Ella lo pensó un instante. «Sí, pero tengo más amor que miedo». Se abrazaron bajo el mismo techo que alguna vez fue refugio y que ahora se volvía hogar, y aunque sabían que el coronel no mentía, que podía cumplir sus amenazas, también sabían que ya no eran los mismos, ni solos ni sumisos. Los días siguientes fueron como caminar sobre brasas. Todo seguía en pie, pero el calor del peligro se sentía en cada rincón del rancho. Los niños jugaban menos. María Jacinta hablaba más bajito
y Laureano dormía con el machete cerca del pecho, como si la noche pudiera quebrarse en cualquier momento. El pueblo, aunque ya no callaba, tampoco se atrevía a cantar. Don Evaristo decía que el silencio de un tirano antes de atacar es peor que el rugido. Y en la hacienda del coronel, nadie entraba ni salía sin que el aire oliera a pólvora. Fue entonces cuando ocurrió. Una madrugada, el fuego se alzó como una lengua hambrienta, no en el jacal de María Jacinta, sino en la casa comunal del pueblo. Las llamas devoraron documentos, granos almacenados, herramientas. El corazón del pueblo ardía, mientras los hombres trataban de salvar lo que podían con cubetas vacías y llanto en los ojos. «¡Es el coronel!», gritó alguien. «Quiere que volvamos a bajar la cabeza», pero no lo logró. Esa misma mañana, sin siquiera curarse las quemaduras, la gente se reunió en la plaza. Nadie habló de miedo. Hablaron de reconstruir. Y Laureano, parado en el centro, con la camisa rota y la voz firme, dijo: «Esto no fue un castigo, fue un mensaje, pero el nuestro es más fuerte. Aquí no se rinde nadie». Laureano y María Jacinta ofrecieron el patio de su rancho para guardar lo poco que quedó. Sillas, costales, cubetas, incluso una campana vieja que alguien rescató del incendio. Lo convirtieron en punto de encuentro, en símbolo. «Si el fuego no nos venció, nada lo hará», dijo María Jacinta. Pero esa noche, el coronel fue más lejos. Envió a su hijo, Justino Jr., a visitar a María Jacinta. No llegó con armas, llegó con palabras envueltas en veneno. «Mi padre ya se cansó de jugar», dijo, mientras acariciaba la hebilla de su cinturón. «Pero yo tengo otras formas de arreglar las cosas. Tú podrías venirte conmigo. Te doy casa, escuela para los niños, una vida sin barro ni hambre. Solo tienes que dejar ese hombre y decirle al pueblo que se calle». María Jacinta lo escuchó con la cara impávida. Luego se levantó, caminó hasta la puerta del rancho y dijo: «Lo que usted ofrece no es vida, es jaula, y yo aprendí a volar con las alas rotas». Justino Jr. apretó los puños. «Te vas a arrepentir. Tal vez, pero va a ser por lo que no hice, no por lo que no traicioné». Esa noche María Jacinta no pudo dormir, pero no por miedo. Era furia lo que le temblaba en el cuerpo. Se levantó, caminó al patio y escribió con carbón sobre una tabla: «Aquí nadie se vende, aquí se siembra dignidad». La puso junto al portón, y cuando Laureano la vio al amanecer, supo que ya no estaba solo en la lucha, que ahora caminaban juntos, al mismo paso, bajo el mismo cielo. Esa madrugada, justo antes del canto del gallo, un trueno seco cruzó el cielo. No era tormenta, era un disparo. Y con él, el fin de la tregua. El tiro no fue al aire, fue directo al pozo del rancho, al balde de madera que usaban para sacar agua. Alguien, en la oscuridad, disparó 2 veces más, no para matar, para advertir. Los niños se despertaron llorando. Laureano salió con el machete en una mano y una linterna en la otra. María Jacinta abrazó a Lulú y Beni con fuerza. Tacho, como ya era costumbre, se puso los zapatos y tomó un palo, como si eso lo hiciera más fuerte. «Es de noche», murmuró Laureano. «No los vamos a encontrar, pero esto ya cambió. ¿Tú crees que vengan por nosotros esta vez?», preguntó María Jacinta. «Creo que ya vienen». Esa mañana fueron al pueblo. Los vecinos se reunieron en la plaza, alarmados. Ya no eran solo palabras o amenazas legales. Eran balas. Y las balas no se explican, se enfrentan o se entierran. «Tenemos que organizarnos», dijo Laureano. «Guardias, turnos. No se trata solo de mi rancho. Si ceden conmigo, irán por ustedes después». Don Evaristo asintió con la cabeza. «Es cierto. Esta guerra ya no es por tierra. Es por respeto». Así nació lo que nadie pensó posible: la Guardia del Monte. Hombres y mujeres que se turnaban para vigilar, que aprendieron a usar silbidos como señales, que escondían ondas entre las ramas y lámparas bajo los cántaros. Pero el coronel, desde su hacienda, observaba todo con desprecio. Guardias, campesinos armados con piedras. «Esto ya se volvió un chiste», escupió. «¿Dónde está ese alcalde cobarde? ¿Por qué nadie me apoya?». Su hijo, Justino Jr., le propuso algo más drástico. «Si les quemas el pozo, se mueren de sed. No hay otra agua cerca». «¿Y si los acusan?», dijo el capataz, dudando. «¿Quién los va a escuchar? ¿Los perros?». Pero lo que el coronel no sabía era que la Guardia del Monte no solo vigilaba, también había empezado a grabar. El joven Isidro, el mismo que firmó la carta, había conseguido una vieja cámara con batería
y la usaba para registrar cada movimiento extraño. Una noche, captó a un peón del coronel rondando el rancho de María Jacinta con un encendedor y un bidón. No logró prender fuego porque Tacho dio la alarma y Laureano lo espantó, pero la grabación quedó. Al día siguiente fue mostrada al comisario del pueblo, un hombre temeroso, pero ya harto de ser sombra del coronel. «Esto es evidencia», dijo mirando la imagen borrosa. «Yo no puedo hacer justicia, pero sí puedo entregarlo al gobernador». Y así, lo que empezó como un grito se volvió eco, y el eco, movimiento. Por primera vez, la voz de los olvidados cruzó los cerros, pero el precio sería alto. El coronel, al enterarse, juró por su nombre que no descansaría hasta ver a Laureano colgado de un mezquite, y a María Jacinta sola, otra vez. El viento del norte llegó con fuerza esa semana, un viento frío que silbaba entre los tejabanes como si trajera mensajes desde otras tierras, pero en San Pedro del Monte ya nadie se detenía a mirar el cielo. Todos tenían los ojos puestos en la tierra y en la amenaza que se cernía sobre ellos. Laureano se volvió sombra en los linderos del rancho, apenas dormía, apenas comía, patrullaba de noche y trabajaba de día. Su cuerpo empezaba a ceder, pero su voluntad no flaqueaba. Sabía que el coronel ya no actuaba solo. Tenía gente fuera del pueblo, hombres sin nombre, sin cara, pagados para deshacer. María Jacinta intentaba mantener la rutina con los niños, pero su alma no tenía descanso. Cada vez que Laureano salía con la linterna, ella se quedaba en la puerta con el corazón detenido. «Te vas a quebrar», le dijo una noche. «Estás cargando con todos. Si yo no cargo, ¿quién?» «Yo», respondió ella seca, firme. «Yo también sé pelear. No me subestimes por el rebozo». Esa noche se turnaron la vigilancia. Ella con una estaca en la mano, él con el machete, y en medio de la noche, entre susurros, hablaron como nunca antes. «Antes de ti, yo no tenía motivo para quedarme en ningún lugar», dijo Laureano. «Y yo, antes de ti, ya no creía que alguien pudiera mirarme sin lástima». El silencio que siguió fue como una caricia, pero la amenaza llegó cuando menos la esperaban. Una mañana, mientras los niños jugaban junto a la milpa, una camioneta sin placas entró al rancho. 4 hombres bajaron. No traían uniforme, no dijeron nombres, solo mostraron armas y papeles falsos. «Venimos a desalojar», dijo uno sin mirar a los ojos. «Por orden superior». «¿Y cuál es esa orden?», respondió Laureano, parado entre ellos y la puerta. «El patrón dice que ya se acabó la paciencia». Los niños corrieron a esconderse. María Jacinta salió con el rostro encendido. «No tienen derecho». Uno de los hombres la empujó. Fue leve, pero suficiente. Y entonces Laureano se lanzó. No pensó, no midió. Solo vio la mano que la tocaba y se abalanzó con el machete al aire. No los hirió de gravedad, pero les hizo retroceder. Les mostró que ese rancho no era tierra de nadie. Los hombres se fueron, jurando venganza, pero esa misma noche todo el pueblo supo lo ocurrido, y esa misma noche hombres y mujeres del pueblo llegaron al rancho, con palas, con lámparas, con sillas y cobijas. «Si van a venir, que nos encuentren a todos», dijo don Evaristo, con los ojos brillando. Esa madrugada, más de 20 personas durmieron en el suelo de tierra del rancho de María Jacinta. Tacho no quería dormir. Lulú cantaba bajito. Beni solo abrazaba su muñeco de trapo. Y en medio del silencio, María Jacinta se recostó al lado de Laureano y le susurró: «Si muero mañana, que sea con esto en el pecho, que no me dejé vencer». «No vas a morir», respondió él apretándole la mano, «porque mientras respire, nadie te toca». Y entonces ella cerró los ojos, no por miedo, por fe. El amanecer siguiente no trajo luz, sino un estruendo seco que rompió el silencio del rancho como cuchillo en carne. Un disparo, luego otro, y después el chillido de un animal, un burro, quizá, alcanzado por una bala perdida. El ataque había comenzado. La gente que dormía en el suelo se levantó de golpe. Los niños lloraban, los hombres buscaban piedras, palos, lo que fuera para defenderse. María Jacinta se arrodilló junto a Lulú, cubriéndola con el cuerpo. Tacho, temblando, abrazó a Beni. Laureano ya estaba afuera. No se detuvo a pensar. Corrió hasta la cerca y se lanzó pecho a tierra, avanzando entre la maleza como si su cuerpo supiera más que su miedo. «¡Están en el monte!», gritó Isidro desde el tejado. «3 camionetas. Uno tiene una escopeta». Pero el pueblo no huyó.
Al contrario, se armó como pudo, doña Nila con su escoba, don Severino con un trinche, jóvenes con resorteras, viejos con machetes de herencia. Los disparos se volvieron más intensos. Laureano logró ver a uno de los hombres, el mismo que había entregado la orden falsa días atrás. Estaban organizados, pagados, venían a matar. «No respondan con armas», gritó, «que se vea quién es el criminal». Y entonces ocurrió. Una camioneta avanzó directo hacia el jacal. Los niños seguían dentro. María Jacinta corrió sin pensar, abrió la puerta, sacó a Lulú y Beni en brazos. Tacho venía detrás. En ese momento, un tiro pasó silbando y cortó el aire cerca de su cabeza. Fue entonces cuando Laureano, corriendo entre los matorrales, se lanzó frente a ella. Cubrió su cuerpo con el suyo, como un escudo de carne y hueso. El disparo dio en su brazo. Cayó, pero no soltó a María Jacinta. «No», gritó ella, al sentir la sangre caliente empapándole el vestido. «No me dejes». «No voy a hacerlo», dijo él apretando los dientes. «No mientras respire». Los hombres armados, al ver la resistencia, retrocedieron. No por cobardía, sino porque ya no era un rancho aislado, era un pueblo de pie, y una cámara sostenida por Isidro desde el techo lo registraba todo. Los atacantes huyeron. La plaza se convirtió en hospital improvisado. Laureano fue atendido por la curandera del pueblo, que lloraba mientras cosía su herida. «Esto no lo detiene», susurró ella. «Esto lo confirma». Esa noche, el rancho de María Jacinta se llenó de luces. No era fiesta, era vigilia. Cada persona que llegó trajo algo: pan, agua, cobijas, velas y una promesa: nadie volvería a ser expulsado de esa tierra sin que todos sangraran también. María Jacinta se sentó junto a Laureano, con los ojos fijos en su rostro adolorido. «¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué te pusiste frente a mí?» «Porque eres mi casa», respondió él con los labios resecos. «Y uno no deja que quemen su casa». Ella lo besó, no con pasión, con certeza. Por primera vez, no como quien pide amor, sino como quien ya lo tiene. Las balas se fueron, pero el miedo quedó en la tierra como ceniza invisible. Durante días, el rancho de María Jacinta olió a alcohol, a sangre curándose, a maíz tierno intentando brotar en medio del caos. Laureano, con el brazo vendado, no podía trabajar, pero su sola presencia seguía siendo el poste donde se afirmaba la esperanza del pueblo. María Jacinta no lo dejaba solo ni un instante. Le preparaba tisanas, le leía salmos al oído, le acomodaba la almohada de trapo como si cada gesto pudiera arrancarle al destino una tregua. «Te prometo que no va a quedar cicatriz», le dijo una tarde. «Y si queda, entonces será tu medalla, la que te ganaste por nosotros». Pero el coronel no se detuvo. Envió mensajeros al pueblo, no con armas, sino con amenazas escritas, cartas anónimas clavadas en las puertas de los negocios. Una decía: «Todo lo que crezca, lo vamos a arrancar». Otra: «Tus hijos pagarán por lo que tú callas». Palabras que apestaban a odio, pero que ya no surtían el mismo efecto, porque el pueblo había cambiado. La sangre de Laureano, derramada en defensa de una mujer y de 3 niños mestizos, había roto la costra de miedo. San Pedro del Monte ya no era un rincón olvidado, era un núcleo palpitando dignidad. Don Evaristo propuso hacer una asamblea, algo nunca visto. Todos los jefes de familia, mujeres y hombres, se reunieron en la Plaza Vieja. Había sillas prestadas, tortillas frías y hasta un viejo gramófono que nadie supo cómo encendieron. Pero ahí estaban, listos para decidir algo en conjunto. «Proponemos declarar el rancho de María Jacinta como tierra protegida del pueblo», dijo Isidro. «Que ni un juez ni un patrón pueda tocarla sin pasar por nosotros». Hubo silencio, luego aplausos, y al final, lágrimas. Laureano no pudo ir, pero desde su cama escuchó los vítores como si fueran campanas de esperanza. María Jacinta le llevó la noticia con una sonrisa que le iluminaba el rostro. «Ya no es mi tierra, es nuestra, de todos, pero sobre todo, tuya también». Laureano, con los ojos húmedos, le tomó la mano. «Yo solo quería que no te pisaran más, y lograste que volviéramos a caminar». Esa noche, mientras el rancho dormía con un poco más de paz, María Jacinta se sentó junto a la milpa, ahora verdeando con fuerza. Miró al cielo y pensó en Ramón, su difunto, que nunca pudo dar esta batalla. Pensó en las mujeres del pueblo, que por años habían callado,
y luego pensó en Laureano, que sin saberlo les había devuelto la voz. Entonces cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo durmió sin sobresaltos, pero el coronel, lejos de rendirse, tenía otras cartas, y la más peligrosa de todas no era un arma, era una traición que venía desde dentro del pueblo. La calma duró apenas una semana, lo suficiente para que las flores del campo volvieran a asomarse tímidas, para que los niños soltaran una carcajada sin mirar por encima del hombro, para que el maíz brotara parejo. Pero la tierra, sabia como es, ya lo anunciaba en su silencio. Algo no estaba bien. Una tarde, mientras Tacho recogía leña en la vereda que baja al arroyo, escuchó voces. 2 hombres, escondidos entre los matorrales, discutían en susurros. Uno de ellos llevaba un sombrero viejo y una cicatriz en la barbilla. Tacho no los reconoció, pero una palabra se le clavó en la memoria. Entrega. Esta noche, dijo uno, cuando la guardia se disuelva, él va a salir. Ahí lo tomamos y lo entregamos al patrón. Nos prometió dinero, tierra y un puesto en la hacienda. Tacho corrió con el corazón en la garganta. Entró al jacal jadeando, con la cara pálida como trapo en agua fría. «Van por Laureano. Alguien del pueblo lo quiere vender». María Jacinta palideció. Corrió a buscar a don Evaristo, a Isidro, a doña Nila. Todos reaccionaron con incredulidad, hasta que el rumor se confirmó. Era Filemón, un hombre delgado, de manos largas y mirada huidiza. Siempre había sido desconfiado, amargado, resentido con todos. Decían que alguna vez trabajó para el coronel, que fue expulsado por meter mano donde no debía, y ahora necesitaba redención. «Lo vi hablando con el capataz del coronel», dijo una muchacha del molino. Le dio un sobre, y Filemón salió con sonrisa de hiena. Esa noche, Laureano no durmió en el jacal. Lo escondieron en la cueva de los pastores, la misma donde una vez los niños se refugiaron del fuego. Isidro, Tacho y otros 3 hombres montaron guardia. «¿Por qué alguien del pueblo haría esto?», preguntó Laureano, con dolor en los ojos. «Porque no todos saben reconocer a un justo cuando lo tienen al frente», dijo Isidro, «y porque hay quienes no aguantan ver la dignidad ajena». Mientras tanto, María Jacinta no se quedó quieta. Fue a la casa de Filemón, lo encaró frente a los vecinos. Con el rebozo bien puesto y la voz firme, lo miró a los ojos. «¿Es cierto? ¿Vas a entregar a un hombre que dio la sangre por nosotros?». Filemón no negó, pero tampoco habló, solo bajó la cabeza y entró a su casa como perro mojado. Esa fue su sentencia. Desde entonces nadie le volvió a hablar, nadie le vendió, nadie lo visitó. «La traición», dijo doña Nila, «no se castiga con cárcel, se castiga con olvido». Al día siguiente, María Jacinta subió al cerro con comida para Laureano. Le llevó frijoles, tortillas y una carta que ella misma escribió con sus pocas letras. En ella decía: «Si caes, caigo contigo, pero mientras vivas, yo no me voy. Eres mi raíz». Él la recibió como quien recibe una promesa eterna, y le respondió con un gesto simple, un anillo hecho de hilo y hoja seca, tejido con sus propias manos. «No tengo oro», le dijo, «pero tengo firmeza». Ella lo abrazó, y por un momento el mundo se volvió pequeño, tranquilo, soportable. Pero la traición ya había sembrado duda, y el coronel, al ver que no lograba quebrarlos con fuego ni con plomo, empezó a buscar otra grieta, una que doliera más. El cielo cambió de color. No era tormenta, era presagio. Los pájaros no cantaron esa mañana. El aire se volvió espeso, como si la tierra respirara con esfuerzo. Y en medio de ese silencio llegó la noticia que partiría en 2 la esperanza que el pueblo había logrado juntar. Una mujer apareció en el rancho. Nadie la conocía. Venía a caballo, sola, con un vestido polvoso y la mirada ida. Bajó sin miedo. Caminó directo hacia María Jacinta, que estaba regando las matas de chile junto al jacal. «¿Usted es María Jacinta?» «Sí». «¿Quién la manda?» «Yo vengo por lo mío», dijo la mujer. «Vengo por Laureano». El silencio fue cuchilla. María Jacinta sintió que el corazón se le detenía. No por celos, no por inseguridad, por algo más primitivo, la intuición de que el dolor venía con nombre. La mujer se presentó como Rosaura. Dijo que era esposa de Laureano, o lo fue años atrás, que él se marchó una mañana sin mirar atrás cuando su hija enfermó y no pudieron pagar el remedio. Lo busqué por media sierra y ahora me dicen que está aquí,
viviendo con otra, como si nunca me hubiera tenido. Laureano llegó en ese momento. Había bajado del cerro, con el rostro aún herido y la camisa abierta por el sudor. La vio y se quedó inmóvil, como si el pasado le hubiera encajado una bala en el pecho. «Rosaura, no tienes derecho», dijo ella con la voz temblando de rabia contenida. «Me dejaste con una niña moribunda y un nombre que nadie quiso pronunciar». María Jacinta no intervino, solo miró a Laureano, buscando en sus ojos la respuesta que sus labios no podían dar. «Es verdad», dijo él finalmente. «Me fui. No pude con la muerte de nuestra hija. Me hundí, y en vez de quedarme a enterrar mis culpas, corrí. La confesión fue un disparo, no en la carne, en el alma. ¿Y ahora te haces el salvador, el hombre que lucha por los pobres?», insistió Rosaura. «Tú, que dejaste morir a tu sangre». María Jacinta dio un paso atrás. No podía odiarlo, no después de todo lo que habían vivido, pero tampoco podía seguir como si nada. «Necesito pensar», dijo con la voz seca. Laureano no la detuvo, solo bajó la cabeza, porque sabía que los pecados no se borran con machete ni con palabras dulces. Esa noche dormió solo en el corral, no por castigo, por respeto. Y mientras tanto Rosaura no se fue, se quedó en el pueblo, hospedada con una prima, no por amor, por orgullo, porque el dolor que no se sana busca justicia, aunque sea con fuego. María Jacinta lloró en silencio esa noche, no por celos, por miedo, porque entendió que el amor, por más fuerte que parezca, también tiembla cuando se enfrenta a los fantasmas de un pasado que no ha pedido permiso para regresar. Los días se volvieron pesados, el aire olía a leña húmeda y a verdades viejas. El pueblo entero caminaba con cautela, como si un solo paso en falso pudiera desatar el derrumbe. Rosaura seguía allí, paseando por la plaza con la cabeza en alto, como si cada mirada sobre ella fuera una deuda cobrada. No hablaba con nadie, no sonreía, pero su sola presencia ensombrecía los corazones. Laureano no intentó justificar nada, no buscó a María Jacinta, se dedicó a reparar cercas, a mantener el rancho en pie, aunque sus ojos ya no brillaban igual. Tacho lo observaba desde la puerta, sin saber si admirarlo o temerle. «¿Es cierto que tiene otra familia?», preguntó una tarde, sin rodeos. Laureano se detuvo, bajó el martillo. «Tuve una, pero fallé, me perdí, y ahora trato de no fallar más». Tacho se quedó en silencio, luego le alcanzó otro clavo. «Entonces no falles ahora». María Jacinta, por su parte, se encerró en sus silencios. No le gritó a Laureano, no lo echó, pero tampoco volvió a mirarlo como antes. Algo en ella se había replegado, como esas flores del campo que se cierran cuando intuyen tormenta. Una noche, doña Nila la encontró sentada junto al pozo, con los pies colgando. «A veces el amor no es suficiente, mija», dijo, sin preámbulo. «Yo no lo juzgo», respondió Jacinta. «Todos tenemos sombras, pero no sabía que la suya venía con nombre y rostro. Y todavía lo amas». Ella tardó en responder, luego susurró: «Lo amo más ahora, pero me duele más también». Esa misma noche, el destino volvió a moverse en silencio. Rosaura recibió una carta en la fonda donde dormía. Nadie supo de quién, nadie la vio abrirla, pero esa madrugada, sin aviso, sin despedida, desapareció del pueblo. Al día siguiente, Laureano se enteró, no se alegró, solo se quedó quieto. Luego fue al jacal y encontró a María Jacinta moliendo maíz con los ojos clavados en la piedra. «No le pedí que se fuera», dijo él, «ni traté de borrarla. Lo sé». «Entonces», ella alzó la vista, por fin lo miró. «Entonces, quédate. Pero esta vez no huyas si vuelve a doler». Laureano asintió. No prometió nada, solo se arrodilló frente a ella como quien pide algo que no se merece, pero anhela con todo el alma. Y en ese gesto, sin palabras, María Jacinta entendió que la redención no es olvido, es presencia, constancia, y que él, por fin, había vuelto del todo. El perdón no llega como un relámpago, llega como lluvia mansa, mojando sin ruido hasta empapar la tierra más reseca. Así comenzó a sanar el corazón de María Jacinta. No con palabras, sino con miradas sostenidas, con manos que se rozaban al pasar el comal, con silencios que ya no pesaban. Laureano volvió a dormir bajo el mismo techo, no en el catre, sino en una colchoneta junto al fogón, no por castigo, sino por respeto. Cada noche le decía a María Jacinta con los ojos: «Estoy aquí, no me voy».
Los niños notaron el cambio. Benny ya no se escondía cuando Laureano hablaba. Lulú le ofreció un dibujo hecho con carbón en una hoja vieja. Tacho volvió a caminar a su lado en el campo, sin preguntas. El hogar, aunque herido, comenzaba a reconstruirse, pero en la hacienda del coronel, el tiempo se contaba en odio. Justino Arteaga veía cómo se le desmoronaba el poder que durante décadas había sembrado con miedo. «Se nos fue la mujer», dijo el capataz, «la que iba a arruinarlo. Alguien la hizo salir». El coronel apretó el vaso hasta quebrarlo. «Entonces vamos a quebrarlos nosotros, con ley, si es necesario, o sin ella». Y fue entonces cuando llegó una nueva amenaza, esta vez legal. Un representante del gobierno estatal llegó al pueblo, enviado, según dijo, por una denuncia de invasión y apropiación ilegal de tierras de producción. El documento estaba firmado, y no por el coronel, por Filemón. «Ese desgraciado», gritó Isidro, «después de lo que hizo, todavía tiene la desvergüenza de vendernos». «Está cobrando su soledad», dijo don Evaristo, amargo. «Hay quienes prefieren ser odiados a ser olvidados». El funcionario habló con tono burocrático. No traía escolta ni arma, solo papeles y una amenaza envuelta en palabras suaves. Si no presentan escrituras, el desalojo será inevitable. Este terreno sigue registrado a nombre de un antiguo testaferro del coronel Arteaga. María Jacinta sintió que el mundo se le hundía bajo los pies. No tenía papeles, nunca los tuvo. Ramón, su difunto, compró de palabra, como hacían todos los pobres que confiaban en promesas de patrón. Esa noche el rancho se llenó de vecinos otra vez. Había rabia, pero también algo más peligroso, resignación. «Nos quieren cansar», dijo Laureano de pie, vendado aún, pero erguido como árbol viejo. «Saben que no nos pueden tumbar de un golpe. Entonces nos empujan poco a poco». María Jacinta se levantó. «Pues no nos vamos a cansar. Vamos a buscar esos papeles. Y si no los hay, vamos a demostrar que esta tierra es nuestra con trabajo, con testigos, con memoria». Doña Nila aplaudió, luego los demás. Y el pueblo otra vez se alzó, no con machetes, con convicción. Y esa misma noche, en el desván de la iglesia, entre libros húmedos y velas apagadas, Isidro encontró algo que nadie esperaba, una libreta antigua, con letra de cura, donde aparecía registrado el nombre de Ramón Jiménez como ocupante constante del terreno desde hacía más de 10 años. «No es escritura legal», dijo Isidro con voz temblorosa, «pero es prueba, y a veces lo que se escribe con fe vale más que lo que se firma con miedo». María Jacinta lo abrazó como si abrazara la memoria de su difunto. Laureano miró al cielo. «Vamos a pelear con eso, no por orgullo, por pertenencia». Y así, con una libreta vieja y un pueblo que se negaba a doblarse, la batalla dio otro giro. La libreta fue llevada al funcionario estatal al día siguiente, con las manos temblando pero los ojos firmes. Isidro y María Jacinta la entregaron como quien ofrece una reliquia sagrada. El hombre la recibió con cierto desdén, hojeó las páginas con dedos impacientes y murmuró: «Esto no es documento legal, no garantiza propiedad, pero sí garantiza historia», respondió María Jacinta. «Y aquí, señor, eso pesa más que cualquier firma comprada». El funcionario no supo qué decir. No se esperaba respuesta, no de una mujer mestiza con el rostro quemado por el sol y la voz firme como machete. Se fue con el cuaderno bajo el brazo, diciendo que elevaría el caso a instancias mayores. Esa noche, el pueblo volvió a reunirse, no con fiesta, sino con fuego de decisión. Cada vecino aportó algo más: testimonios, recibos viejos, hasta dibujos de los límites de la tierra hechos por abuelos ya muertos. «Vamos a llenar una caja con todo», propuso Isidro, «no para convencer al gobierno, para dejar constancia de que existimos. Y para cuando no estemos», añadió don Evaristo, «que al menos sepan que peleamos por lo nuestro». Laureano, aunque aún herido, ayudó a recopilar. Caminaba con Tacho de rancho en rancho, preguntando, escuchando, guardando, y en cada paso, en cada palabra que recogía, se hacía más fuerte, no de cuerpo, de espíritu. Una tarde, mientras colgaban un mapa hecho a mano en la pared del jacal, María Jacinta se le quedó viendo. Llevaba semanas sin decirle «te amo», no por falta de amor, por miedo a decirlo malherido. «¿Tú sabías que ibas a quedarte así para siempre?» «No», respondió él sin voltear, «pero cuando sentí que mi nombre cabía en tu voz, ya no quise irme». Ella lo abrazó por la espalda. No era romanticismo, era necesidad, era agradecimiento.
Pero justo cuando la esperanza comenzaba a armar su nido, llegó la noticia que pondría todo de cabeza. El hijo del coronel, Justino Jr., había sido enviado a la capital, no como castigo, como plan. Allá entre despachos, buscaba los medios para volver con un título de propiedad fraudulento, elaborado por un notario amigo de la familia. Un documento legal, pero falso. «Va a querer registrarlo en el Estado», advirtió el comisario. «Si lo logra, el terreno deja de ser de ustedes, aunque vivan ahí desde hace 20 años». Laureano apretó el puño. «Entonces tenemos que ir antes que él, mostrar lo nuestro, que lo vean primero, que escuchen nuestra voz antes que su mentira». Pero el camino a la capital era largo, costoso, y el tiempo poco. María Jacinta no dudó. Sacó un pañuelo del baúl de los niños. Dentro, monedas guardadas durante años. «Es para los zapatos de los críos», dijo, «pero ahora es para su casa». Doña Nila trajo unos billetes arrugados. Don Severino ofreció su mula. El pueblo, otra vez, se volvió cuerpo entero. «Yo iré», dijo Laureano, «pero si no regreso, que sepan que fui por todos». Esa noche, mientras preparaban su mochila con tortilla y frijoles, María Jacinta le puso en el bolsillo la ramita de ruda que una vez lo protegió del miedo. «Esta vez no vas solo, vas con el nombre de todos nosotros en la espalda». Y él partió al amanecer, con pasos lentos pero firmes, a buscar justicia donde nunca antes se les escuchó. Laureano salió del pueblo antes de que cantaran los gallos, con el sombrero bien calado y la mirada al frente. A su espalda, el rancho quedaba pequeño, pero en su pecho lo llevaba completo. El jacal de María Jacinta, la milpa naciente, las risas de Beni, los dibujos de Lulú, las preguntas de Tacho y los silencios compartidos con esa mujer que ya era más que raíz. El camino a la capital no era recto, ni corto. Montado en la mula prestada de don Severino, con una mochila colgada del hombro, Laureano cruzó cerros, veredas, pueblos sin nombre y estaciones polvorientas donde nadie preguntaba nada. Cada noche dormía al pie de un árbol o en corredores de templos abandonados, y cada mañana, al abrir los ojos, se repetía en voz baja: «No me rindo, no por mí, por ellos». En el pueblo, el reloj avanzaba con angustia. María Jacinta trataba de mantener la calma, regaba la milpa, preparaba el desayuno, se aseguraba de que los niños estudiaran, pero cada atardecer, cuando el cielo se teñía de rojo, se detenía unos segundos y miraba hacia el norte. «¿Dónde estarás ahora?», susurraba. «¿Te estarán escuchando?». Mientras tanto, en la capital, Justino Jr. ya se movía con agilidad entre oficinas. Usaba saco, sonreía forzado, hablaba con el tono exacto del que sabe que su apellido abre puertas. Llevaba el título falso bajo llave y una misión: destruir con sello oficial la resistencia de un pueblo entero. Pero el destino, sabio y terco, hizo lo suyo. Laureano llegó a la ciudad al quinto día, polvoriento, cansado, con los pies ampollados, pero entero. Lo primero que hizo fue buscar la dirección que Isidro le había escrito en un papelito doblado: la Oficina de Atención Agraria. No lo dejaron entrar de inmediato. Lo miraron como se mira a los que molestan, pero su silencio, su postura firme, su dignidad vestida de pobreza, llamaron la atención de una joven pasante. «¿Qué busca, señor?» «Justicia», respondió él. «No para mí, para mi tierra». Ella lo hizo pasar. Frente al escritorio, Laureano colocó la libreta del cura, los recibos, los mapas a mano. Habló sin elevar la voz, contó de los años trabajados, del rancho que levantaron a pulso, de los niños que crecían con el polvo en los pies y la dignidad en el alma. «El otro tiene un documento», le dijo el funcionario, «firmado por notario. Yo tengo historia y el respaldo de un pueblo». El hombre lo miró, incrédulo primero, conmovido después. «Vamos a revisar esto. Si es cierto lo que dice, no solo es su tierra, es su derecho». Pero el tiempo jugaba en contra. Justino Jr. ya tenía cita con otro juez. Estaba a punto de registrar su papel. Fue entonces cuando ocurrió el milagro. La joven pasante, con lágrimas en los ojos, corrió al despacho de su superior. «Tiene que verlo usted», dijo mostrando la libreta. «Este hombre no miente. El otro quiere robarles lo que ya es suyo». El director del registro agrario, hombre mayor, curtido, la escuchó. Luego bajó a la recepción. Vio a Laureano sentado con el sombrero en la mano y le dijo: «Yo vengo del campo, señor.
Mi madre fue como esa mujer que usted describe. No puedo dejar que esto se lo lleven sin pelear. Y firmó una orden de suspensión inmediata sobre el trámite del coronel, con sello, con ley. Laureano, al salir, no sonrió, solo suspiró, no por alivio, por memoria. Esa noche durmió en el andén de una terminal, y antes de cerrar los ojos murmuró: ahora sí, regreso a casa. La noticia llegó al pueblo como las lluvias de mayo, lenta al principio, luego arrasadora. Fue Isidro quien recibió el telegrama desde la capital, un pedazo de papel arrugado, con letras impresas y una sola frase subrayada: título suspendido, investigación abierta. La tierra permanece en manos de sus ocupantes. Nadie gritó, nadie bailó. El silencio fue tan profundo que parecía sagrado. Luego, poco a poco, los rostros se fueron quebrando de emoción. Doña Nila se persignó. Don Severino abrazó a su esposa como si fuera la primera vez, y María Jacinta se quedó quieta, con el telegrama en las manos, mientras los ojos se le llenaban de agua. «Lo logró», murmuró. «Ese hombre lo logró». Pero la emoción se mezclaba con la angustia. Laureano aún no regresaba. Nadie sabía si el camino lo había vencido, si el cansancio lo había dejado a medio trayecto, si alguien lo había detenido. María Jacinta dejó de dormir. Cada noche miraba la vereda desde la puerta, esperando ver una figura entre la polvareda, y entonces, al sexto día, al atardecer, ocurrió. Tacho fue el primero en verlo. Gritó tan fuerte que los vecinos salieron con sobresalto. «¡Ahí viene! ¡Viene solo!». Laureano apareció como una sombra alargada, con la mula caminando lento, el sombrero echado sobre la frente y los ojos cansados, la camisa rota, los zapatos vencidos, pero con el pecho alto. María Jacinta corrió hacia él. No preguntó nada, solo lo abrazó, con todo, con el cuerpo, con el alma, con la historia que los había unido. «Volví», dijo él, «porque tenía a dónde volver». Ella lo besó, esta vez sin miedo, sin dudas, con todo lo que no le había dicho antes. El pueblo entero salió a recibirlo. Los niños le ofrecieron pan, las mujeres lo rodearon con lágrimas y murmullos de gratitud. No era solo un campesino, era el hombre que había vencido a un coronel con papeles y dignidad. Esa noche en el jacal, Laureano durmió por fin en el catre junto a María Jacinta. Afuera la luna alumbraba la milpa como si bendijera lo sembrado. Los niños dormían apretados, seguros. El rancho ya no era solo un terreno, era tierra con historia. Y en la hacienda del coronel, el silencio era otro. No había música, no había órdenes, solo la rabia de un hombre vencido por aquellos a quienes había llamado nadie. Justino Jr. no volvió de la capital. El escándalo lo obligó a esconderse, y el poder del coronel comenzó a resquebrajarse. No por balas, por verdad. Pero Laureano lo sabía. Las heridas más profundas no se cierran con firmas, y aún quedaban sombras por enfrentar. Los días que siguieron fueron de cosecha, no de maíz ni de frijol, sino de algo más profundo: respeto. El pueblo ya no caminaba encorvado. Los niños jugaban en la plaza sin que nadie les gritara que bajaran la voz, y cada amanecer se sentía como una pequeña victoria. Sin embargo, en el corazón de María Jacinta y Laureano, algo comenzaba a agitarse otra vez. Laureano se despertaba en las madrugadas con sudor frío, soñaba con la hacienda, con el rostro del coronel, con los disparos que una vez rozaron su costado. María Jacinta lo abrazaba sin decir nada, porque sabía que no se puede dormir en paz cuando el enemigo aún respira cerca. Un día, mientras caminaban por el campo revisando los brotes nuevos de la milpa, encontraron algo extraño. Huellas frescas, pesadas, alrededor del pozo. No eran de animales ni de campesinos, eran de botas, y no cualquier bota. Eran las de los hombres del coronel. «Nos están vigilando», dijo Laureano. «Están esperando que bajemos la guardia. Y si solo están viendo cómo vivimos, eso es lo que más les duele, que sigamos vivos». Esa noche decidieron reforzar el rancho. Clavaron más alambre, aseguraron el corral, escondieron los papeles importantes bajo una piedra cerca del nopal grande. No era paranoia, era instinto, y el instinto del campesino nunca miente. Días después llegó una carta, sin remitente, sin firma, solo una frase escrita con tinta negra. La última batalla se libra en silencio. Laureano la quemó sin mostrarla a los niños.
pero María Jacinta la leyó en su cara. ¿Crees que sea él? ¿Quién más? El que no acepta perder solo se transforma en sombra. Y entonces ocurrió algo que rompió el alma del pueblo. Una mañana encontraron a don Evaristo tirado junto al molino, con la cabeza abierta y las manos atadas. No estaba muerto, pero casi. Lo golpearon mientras caminaba solo, dijo Isidro con la voz rota. No le robaron nada, solo le dejaron esto. En su bolsillo, un papel arrugado. Por cada voz que se levante, caerá una espalda encorvada. El miedo volvió a entrar al pueblo, como si nunca se hubiera ido. Las madres apretaban a sus hijos, los hombres se miraban con culpa, y María Jacinta se llenó de fuego. No nos vamos a callar, dijo en la plaza, porque si lo hacemos, lo de Evaristo será solo el comienzo. Esa noche Laureano la miró como si la viera por primera vez. ¿Dónde aprendiste a resistir así? En la cocina, en los partos, en la soledad. No es fuerza, es costumbre. Y entonces supieron que lo que venía no se resolvía con machetes ni firmas. Era una guerra del alma, una que no se ve, pero que se siente en cada gesto, en cada mirada. Esa noche, en el rancho, mientras los niños dormían y el viento movía las ramas del mezquite, María Jacinta le susurró a Laureano: «Si volvemos a perder, al menos que sea de pie». Y él respondió, con la voz quebrada pero firme: «Si caemos, caemos juntos». El amanecer trajo consigo una decisión que cambiaría todo. Laureano y María Jacinta, de pie frente al jacal, supieron que ya no podían esperar el siguiente golpe. El coronel no les arrebataría más desde las sombras. Era hora de enfrentarlo cara a cara, no con violencia, sino con presencia, con dignidad desnuda, con la historia viva en sus cuerpos. «Vamos a ir a la hacienda», dijo Laureano con la mirada fija en el horizonte. «¿A qué? A recordarle que no le tenemos miedo, que no nos escondemos». María Jacinta lo miró como quien reconoce una locura y decide acompañarla. «Entonces voy contigo». Prepararon una canasta con tortillas, agua y una copia de la libreta del cura, no para regalar, para llevar la verdad en las manos. Y caminaron. El pueblo los vio pasar y uno a uno comenzaron a seguirlos. Primero Isidro, luego doña Nila, luego Tacho, con los puños apretados. En menos de media hora eran más de 30, caminando juntos por la vereda que llevaba a la hacienda de Justino Arteaga. Los peones los vieron desde lejos, no supieron qué hacer. Nunca habían visto una marcha sin armas, solo rostros decididos y pasos que no dudaban. El coronel los esperaba, sentado en su portal, con un vaso de mezcal y una escopeta sobre la mesa. ¿Qué quieren ahora? ¿Agradecimiento? ¿Una disculpa? Laureano dio un paso al frente. Se sacó el sombrero, no por respeto, por fuerza. Venimos a decírselo de frente. No nos venció, no pudo y no va a poder. María Jacinta colocó la libreta sobre la mesa del coronel sin decir palabra. Sus ojos hablaban por ella. Aquí está nuestra historia, aquí está el motivo por el que no vamos a irnos, ni hoy ni nunca. El coronel los miró con desprecio, pero en el fondo de sus ojos había algo nuevo, un temblor, porque nunca creyó que los campesinos olvidados se atreverían a mirarlo sin agachar la cabeza. «No tienen poder», murmuró, «solo tierra reseca y palabras gastadas». «Tenemos lo que usted nunca tuvo», respondió Laureano. «Pertenencia, y eso, coronel, eso no se compra, ni se roba». El silencio cayó como trueno. Luego, sin decir más, el pueblo giró y volvió por donde vino. No necesitaban su permiso, ni su miedo, solo necesitaban saberse juntos. Esa noche el rancho fue altar. No hubo música ni comida abundante, solo un círculo de vecinos bajo la luna, hablando de sus muertos, de sus luchas, de los años robados. Y allí, en medio de todos, Laureano y María Jacinta se tomaron de la mano. No como antes, no como quien busca consuelo, sino como quienes, por fin, sabían que no eran dos, sino uno con el pueblo entero. «No lo derrotamos», dijo ella, en voz baja. «Pero tampoco nos derrotó», respondió él. «Y a veces, resistir es la victoria más grande». El amanecer siguiente fue distinto. El aire estaba más limpio. La tierra, húmeda por una llovizna nocturna, olía a principio. Y en el rancho, por primera vez en meses, se respiraba una paz frágil, como esas flores que brotan entre las piedras. María Jacinta se despertó antes que los niños, se levantó sin hacer ruido y salió al patio.
Allí estaba Laureano, descalzo, mirando cómo el sol iba pintando de oro la milpa. «No pensé que llegaríamos hasta aquí», dijo él sin girar. «Yo tampoco, pero llegamos. Con heridas, pero llegamos». Se sentaron sobre una piedra y por unos minutos solo escucharon el canto de los pájaros y el crujido de las hojas secas. No hacía falta hablar. El pueblo también había cambiado. Ya nadie temía hablar en voz alta. Don Evaristo, aunque caminaba con bastón por los golpes recibidos, volvía a sentarse en la plaza a contar historias. Doña Nila había pintado un letrero en su fonda que decía: «Aquí se alimenta la dignidad». Isidro, con más fe que recursos, empezó a enseñar a los niños a leer usando la libreta del cura como texto principal. Y entonces, como si el destino quisiera probar si la calma era real o solo tregua, llegó la carta. Una notificación oficial, firmada por el mismo director que apoyó a Laureano en la capital. La solicitud de reconocimiento de ocupación legítima ha sido aprobada. El terreno queda protegido por el programa de propiedad rural colectiva. María Jacinta la leyó 3 veces antes de sentarse. El papel temblaba entre sus dedos. «Es nuestra», susurró. «De verdad, legalmente, es nuestra». Laureano no dijo nada, solo se arrodilló y hundió las manos en la tierra. «Gracias», le dijo al suelo. «Gracias por no echarnos». Esa noche hubo celebración, no una fiesta de música y cohetes, una reunión sencilla, con tamales compartidos, café caliente, niños corriendo. El pueblo encendió una fogata y alrededor de ella se contaron las historias que siempre habían sido dichas en susurros, ahora por fin, dichas en voz alta. Tacho tomó la mano de Laureano y le dijo: «Ya no quiero llamarte solo el que cuida a mamá. ¿Puedo llamarte papá?» A Laureano se le quebró la voz. A María Jacinta se le llenaron los ojos de agua, y Lulú, que no entendía de papeles ni decretos, abrazó a todos con su muñeca en la espalda. El rancho de María Jacinta ya no era un sitio de paso, era raíz, era símbolo, pero incluso en los días más claros hay sombras que no se rinden. El coronel, humillado, encerrado en su hacienda, planeaba en silencio su última jugada, no con armas, con palabras, con documentos manipulados, con testigos comprados, con la astucia de quien no acepta el fin. Y mientras el pueblo celebraba, él firmaba algo que podía poner todo en riesgo otra vez, una declaración jurada que lo presentaba como víctima de una revuelta ilegal contra su propiedad histórica. «Van a venir por mí», dijo Laureano esa noche, junto al fogón. «Entonces esta vez no vas a pelear solo», respondió María Jacinta. «Esta vez vamos todos. Porque cuando la justicia se defiende con amor, no hay sombra que dure para siempre». El documento del coronel fue entregado en el juzgado del distrito con el sello urgente de quienes aún creen que el poder se hereda como ganado. En él, Justino Arteaga se presentaba como víctima de un despojo violento, de una turba mestiza, como él mismo escribió, alentada por agitadores que no respetan ni la ley ni la propiedad privada. Pero lo que no sabía es que esa vez el pueblo no estaba dormido. La carta no cayó en vacío. Llegó a oídos de la joven pasante de la oficina agraria, la misma que había ayudado a Laureano en la capital, y sin dudarlo, tomó un tren de madrugada con una copia de todo lo que ellos habían entregado, dispuesta a proteger lo que ya era justo. En el rancho, sin saber aún del nuevo ataque legal, el pueblo seguía reconstruyendo. María Jacinta tejía costales con doña Nila para guardar la próxima cosecha. Tacho ayudaba a Isidro a pintar letreros para un pequeño mercado en la plaza. Y Laureano enseñaba a los niños a plantar frijol entre el maíz, pero la intuición, esa que no duerme nunca, volvió a despertar. Una tarde, mientras cargaban agua del pozo, llegó el cartero. Traía una nueva notificación, nueva denuncia, dijo, sin bajar la mirada. Esta vez, con citación judicial. El coronel exige restitución de su terreno, alegando falsificación de documentos y manipulación del pueblo. Laureano leyó en silencio, luego se lo pasó a María Jacinta. «No puede ser», susurró ella. «Ya ganamos, ya nos dieron la razón, pero no su permiso», respondió él. El pueblo se reunió de inmediato. Había miedo, sí, pero también cansancio. No físico, cansancio del alma. ¿Cuántas veces más tendrían que demostrar lo que ya era suyo? Entonces habló doña Nila. «No vamos a ir como acusados, vamos a ir como lo que somos, los que resistimos». Y así fue.
El día del juicio, Laureano y María Jacinta llegaron con su ropa limpia, sin adornos, con tacho de la mano, con una carpeta bajo el brazo, no sola, acompañados por más de 20 vecinos que viajaron a pie en burro en lo que pudieron para decir con su presencia: no están solos. En el tribunal, el juez los miró sorprendido. No era común ver a campesinos organizados, y menos con documentos, con voces claras, con ojos que no bajaban. El coronel también estaba allí, flanqueado por abogados, con su traje blanco, con su rostro endurecido por la rabia de no haber podido quebrar con dinero lo que nació del barro. «Señor juez», dijo su abogado, «estos individuos han usurpado tierras que durante generaciones pertenecieron a la familia Arteaga». «Nosotros no usurpamos nada», interrumpió Laureano sin gritar. «Nosotros sembramos, nosotros criamos hijos ahí, nosotros enterramos a nuestros muertos ahí». Y fue entonces cuando la joven pasante entró. Interrumpió la audiencia con una carpeta en la mano. «Perdón, su señoría, pero aquí está el registro original de ocupación, respaldado por el archivo estatal. Es auténtico y fue entregado antes de cualquier reclamación del señor Arteaga». El juez la miró, revisó, luego miró al coronel. «¿Tiene algo más que agregar?» Justino no respondió. Solo se levantó, giró y salió del tribunal sin mirar atrás. El juez tomó el martillo. «El caso queda cerrado. El terreno no será movido. La justicia rural ha sido reconocida». Afuera, el pueblo no gritó, no hizo fiesta, solo se abrazaron, lloraron y caminaron de vuelta al rancho, sabiendo que por fin, después de tanta lucha, podían plantar sin miedo. Esa noche, en el patio de tierra, María Jacinta se recostó en el pecho de Laureano. «¿Ahora sí terminó?» «Sí, pero lo que empieza, eso apenas está germinando». La sentencia quedó grabada no solo en papel, sino en la memoria del pueblo. San Pedro del Monte ya no era el mismo. Había aprendido a decir no, a alzarse con la espalda recta, a defender con palabras lo que antes se perdía con llanto. Los niños volvieron a correr sin mirar atrás, los hombres a sembrar con otra postura, y las mujeres, siempre las más calladas, ahora hablaban en las reuniones. Ya no pedían permiso, opinaban. El rancho de María Jacinta fue bautizado con nuevo nombre por los mismos vecinos: El Pedazo de Todos. Y a la entrada, Tacho pintó con su puño y letra en una tabla de mezquite: «Aquí no manda el miedo, aquí manda la memoria». El coronel Justino Arteaga, derrotado legalmente, comenzó a desvanecerse de la vida del pueblo. Los peones lo abandonaron uno a uno. Su hijo, envuelto en escándalos en la capital, no volvió. Y la hacienda, una vez imponente, se cubrió de maleza y silencio. Pero en el corazón de María Jacinta aún quedaban cicatrices. Una tarde, mientras tejía junto a doña Nila, dijo en voz baja: «Todavía me cuesta dormir sin pensar que un día todo puede desaparecer otra vez». «Es que las mujeres como nosotras no olvidan fácil», respondió la vieja. «Pero mira a tu alrededor. Tú hiciste esto, con tus manos, con tu terquedad, y con ese hombre que el destino te mandó cuando ya no creías en milagros». Laureano, por su parte, volvió a sembrar, pero ya no solo para sobrevivir, sembraba para enseñar, para que los jóvenes del pueblo aprendieran a leer la tierra como se lee un libro sagrado. Decía que cada surco era una frase, cada semilla, una promesa. Una noche, mientras el fogón ardía lento y los niños dormían, María Jacinta se acercó a él, no con urgencia, con ternura. «¿Sabes qué eres tú para mí? ¿Qué? Mi segunda raíz, la que no esperaba, la que brotó en tierra herida». Él la miró, le acarició el rostro con los dedos callosos y respondió: «Tú fuiste mi regreso, mi casa después del exilio». Esa noche, por primera vez, hablaron del futuro, de criar a los niños, no solo con amor, sino con historia, de hacer una escuelita en el rancho, de escribir en un cuaderno todo lo vivido, para que no se olvidara. «Porque si nos callamos, volverán», dijo Laureano. «Y no se puede volver a empezar desde cero», dijo ella. Así, con el corazón lleno de barro seco y cicatrices tiernas, construyeron algo más fuerte que la propiedad legal. Construyeron pertenencia, pero justo cuando todo parecía encontrar su equilibrio, un susurro volvió a cruzar el pueblo: que el coronel estaba enfermo, que se estaba muriendo solo en su hacienda vacía, y que antes de partir
Había pedido ver a una sola persona, a Laureano. La noticia cayó como un eco antiguo sobre el pecho de Laureano. No era sorpresa. Los años no perdonan ni a los poderosos, pero que el coronel pidiera verlo a él, justo a él, era una grieta en la lógica de todo lo vivido. El hombre que había intentado quebrarlo en cuerpo y alma, ahora lo llamaba con urgencia. ¿Vas a ir?, preguntó María Jacinta, mientras envolvía los frijoles para la cena. Sí, no por él, por mí. Porque hay cosas que si no se cierran con la palabra, se quedan latiendo como heridas abiertas. Ella asintió, no le pidió que no fuera, solo le ató el rebozo en la cintura como quien viste a un guerrero. Entonces ve, y vuelve con el alma más ligera. Laureano caminó solo hasta la hacienda. El portón, antes vigilado y altanero, estaba abierto, oxidado. Dentro, el silencio, el polvo, el olvido. Los jardines, antes perfectos, ahora eran monte. Los corredores, llenos de sombras largas. Una mujer mayor lo recibió en la entrada. Tenía la cara surcada de tiempo y el miedo apagado en los ojos. El patrón ya no habla mucho, pero sigue mandando. Pase. Laureano cruzó el umbral. En el cuarto principal, postrado en una cama alta, bajo un mosquitero sucio y un ventanal que daba al campo, estaba Justino Arteaga, la piel hundida, la mirada perdida, pero viva. Reconoció a Laureano de inmediato. Pensé que no vendrías, susurró con voz rota. No vine por usted, vine por mí, para no llevarlo dentro cuando se muera. El coronel sonrió con la amargura de quien sabe que su poder ya no asusta. Tú ganaste, el rancho, el pueblo, la mujer, pero dime algo, ¿realmente crees que esto va a durar? Laureano se sentó a su lado, no con lástima, con verdad. Va a durar lo que dure nuestra memoria, y créame, ya no olvidamos. El coronel cerró los ojos, como si esas palabras le dolieran más que una bala. Yo heredé este odio, ni siquiera era mío. Me lo metieron en la sangre y lo pasé a otros, pero tú rompiste eso, y no sé si eso es valentía o locura. Es amor, respondió Laureano, del que no se dice, del que se trabaja. Justino giró apenas el cuello. Sus ojos se humedecieron. Yo también amé una vez, pero no supe protegerlo. Me dio miedo, y el miedo se volvió costumbre. Laureano no respondió, solo lo escuchó, porque incluso el enemigo, al final, merece ser oído si confiesa su verdad. ¿Y ahora qué harás?, preguntó el coronel casi suplicando. Seguir sembrando, enseñando y asegurándome de que los hijos de los nuestros no vuelvan a temerle a los suyos. El coronel asintió lentamente, y por primera vez en su vida bajó la mirada. Laureano se levantó, no extendió la mano, no perdonó con palabras, solo salió del cuarto con el paso firme y el alma más liviana. Al llegar al rancho, María Jacinta lo esperaba en la puerta. ¿Qué te dijo? Que ya no es peligro, que ya es pasado. Ella lo abrazó, y en ese abrazo cabía todo lo que habían perdido, resistido y ganado. Entonces ahora sí, dijo ella, ahora sí podemos mirar adelante. El día después de aquella última visita, la noticia recorrió el pueblo como una hoja arrastrada por el viento. El coronel Justino Arteaga había muerto, solo, en su hacienda vacía, sin testigos, sin familia que llorara su nombre. No hubo misa, no hubo campanas, solo el silencio respetuoso de un pueblo que, a pesar del daño, sabía honrar la muerte como quien cierra una puerta que ya no debe abrirse. María Jacinta preparó pan de maíz ese día. Lo compartió con los vecinos que llegaban al rancho, no para hablar del difunto, sino para recordar que habían sobrevivido a él. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó doña Nila, sentada en un banco bajo el mezquite. Laureano, con el machete en la mano y los ojos fijos en la milpa, respondió, ahora sí comienza lo nuestro. El pueblo lo entendió. Con la sombra del coronel fuera, por fin podían decidir con libertad. No solo en el rancho de María Jacinta, sino en todo San Pedro del Monte. Comenzaron a reunirse más seguido, a planear, a soñar. Isidro propuso abrir una pequeña escuela rural. Don Severino ofreció convertir su bodega en biblioteca. María Jacinta enseñaría a las mujeres a leer, usando las mismas cartas que una vez trajeron dolor. Tenemos que aprender, dijo ella, porque nos quitaron mucho con tinta, y ahora vamos a defendernos con la misma. Tacho empezó a escribir un diario. Lulú pintaba la milpa con crayones que le regaló la pasante de la capital.
Benny jugaba con su muñeco bajo el sol, pero ya sin miedo de que el polvo lo alcanzara, y una tarde, cuando el cielo se tiñó de naranja y el viento trajo olor a lluvia buena, Laureano se sentó frente a María Jacinta, le tomó las manos y le dijo: «Quiero casarme contigo, no por papel, por símbolo, para que el pueblo sepa que aquí también florece el amor, y que ya no se esconde». Ella no lloró, solo lo besó, largo, con todo lo que la vida le había enseñado a resistir, y con todo lo que él le había enseñado a cuidar. La boda fue sencilla, bajo el mezquite, con velas hechas a mano y una corona de flores que trajo Lulú. No hubo sacerdote, solo la voz de don Evaristo, que entre risas y lágrimas dijo: «Declaro que este amor, nacido del barro y el machete, es más sagrado que cualquier misa». El pueblo aplaudió, no por protocolo, por certeza, porque sabían que estaban viendo el final de un ciclo y el nacimiento de otro. Esa noche, en el catre que una vez fue refugio, María Jacinta le susurró al oído: «¿Te das cuenta de todo lo que sembramos?». Y Laureano, con la voz ronca pero serena, respondió: «Sí, pero lo más bonito es que lo hicimos juntos». La nueva etapa del pueblo comenzó con pasos pequeños, sin promesas grandilocuentes, sin discursos, solo con la constancia de quienes saben que lo importante se construye despacio, como las raíces del mezquite que nadie ve, pero que todo sostiene. María Jacinta abrió un espacio en su jacal, un rincón junto al fogón, donde las mujeres se reunían a leer en voz alta, no libros complicados, cartas antiguas, recados olvidados, diarios de abuelas. Se leían a sí mismas, y en ese espejo de palabras descubrieron que también ellas eran historia. Laureano, mientras tanto, organizaba las tierras comunales. Nadie trabajaba solo. Cada surco que se abría llevaba el nombre de quien lo trabajaba y también el de quien lo había perdido antes. Así, los difuntos seguían caminando entre los surcos como guardianes silenciosos. Tacho, ya más alto, empezó a acompañar a Isidro en sus viajes a los pueblos vecinos. Llevaban maíz, frijol, pero también algo más valioso: el ejemplo. Y en cada plaza, en cada fonda, alguien preguntaba por San Pedro del Monte, ese lugar donde una viuda y un campesino vencieron al miedo. Una mañana, mientras limpiaban el corral, Lulú se acercó con una hoja doblada. «¿Qué es esto?», preguntó María Jacinta. «Es un dibujo de la casa de nosotros. Quiero que lo guardes por si un día ya no está igual». María Jacinta lo miró. Era un dibujo sencillo, pero en él se reconocía el rancho, la milpa, el pozo, el mezquite y 5 figuras tomadas de la mano. «Lo vamos a poner en la entrada», dijo, «para que quien llegue sepa qué es lo que cuidamos». Y así fue. Clavaron el dibujo en una tabla protegida por un vidrio reciclado, justo al lado del letrero que decía: «Aquí no manda el miedo». Pero el tiempo, ese viejo terco, seguía su curso. Una tarde, doña Nila se despidió del mundo. Se fue como vivió, sin ruido, con las manos cruzadas sobre el pecho y la sonrisa leve de quien ya había hecho lo que debía. Todo el pueblo la acompañó, y fue entonces cuando María Jacinta, parada frente a la tumba recién cubierta, entendió que la historia no termina con la victoria, sino cuando uno deja de contarla. «Tenemos que escribirlo», le dijo a Laureano esa noche, «todo, para que nadie lo cuente por nosotros, para que nuestros nietos sepan por qué este rancho es distinto». Él asintió. Y fue así como nació la idea del libro del pueblo, una libreta grande con tapas de madera tallada, donde cada familia pondría su parte, su memoria, su verdad. «Este libro», dijo Isidro en la primera página, «no es para adornar, es para recordar, porque lo que se olvida se repite, y aquí ya no queremos repetir nada que duela». Y Laureano, en su letra firme y sencilla, escribió en la segunda hoja: «Aquí empezó todo, con una viuda, 3 niños y un hombre que ya no quería huir». El libro del pueblo creció como crece la milpa, lento, con raíces profundas, bajo la sombra de muchas manos. Cada vecino escribió algo, a veces una frase, otras un párrafo entero. Algunos apenas firmaban con sus huellas porque no sabían escribir, pero su historia ya estaba escrita en la piel. María Jacinta leía cada noche una página a los niños. Les enseñaba que resistir no era solo pelear, sino también recordar, no agachar la cabeza, defender lo sembrado. Lulú preguntaba si podía dibujar en los bordes del libro. Benny decía que cuando creciera, él también iba a escribir su parte. Y Tacho,
Tacho empezó a escribir sin que nadie le dijera. Escribía lo que veía, lo que dolía, lo que sanaba. Un día llegó al pueblo un joven periodista. Venía de lejos, de la ciudad, buscando historias que no salían en los periódicos. Había escuchado hablar de San Pedro del Monte, del rancho de la Mestiza, del campesino que venció al patrón. «¿Ustedes son los de la revuelta?», preguntó. «No fue revuelta», corrigió María Jacinta. «Fue despertar». El joven quiso hacer entrevistas, grabar voces, tomar fotos, pero el pueblo le dijo que no, no por miedo, por respeto. «Si quiere entender», le dijo Laureano, «siéntese, escuche, y después escriba, pero desde adentro». Así lo hizo. Se quedó una semana entera, trabajó con ellos, comió tortillas quemadas, durmió en el suelo, y al final no escribió una noticia, escribió una carta. Una sola página que dejó clavada en la entrada del rancho antes de irse. «Aquí no encontré héroes, encontré gente que se cansó de ser invisible, y entendí que la dignidad no se grita, se siembra». El papel se mojó con la lluvia, pero nadie lo quitó, porque cada palabra de esa carta ya estaba en la piel de todos. Laureano, cada vez más callado, miraba con orgullo cómo el pueblo crecía. Ya no era el hombre que llegó con el machete y la espalda rota. Era un tronco fuerte, sosteniendo sombra, dando frutos que no eran suyos, pero lo honraban. Una tarde, mientras araban un nuevo terreno para sembrar maíz, María Jacinta se detuvo. Se quedó viendo el horizonte, donde el sol caía como en los primeros días de la historia. «¿Te das cuenta?», dijo con voz suave. «Lo que construimos no lo hicimos con rabia, lo hicimos con terquedad y con amor». Laureano sonrió, ese gesto leve que solo ella sabía leer, y con memoria, porque el amor sin memoria se olvida fácil. Esa noche, el rancho se llenó de gente, no por peligro, por decisión. Tacho leyó en voz alta el primer capítulo del libro del pueblo. Lulú tocó una canción con una flautita de carrizo, y Beni repartió pan dulce con una sonrisa que no conocía el miedo. Y cuando todos se fueron, cuando solo quedaron las brasas encendidas, María Jacinta abrazó a Laureano por la espalda y le susurró: «No me digas nada, ya lo sé, estamos vivos y estamos completos». Él la besó en la frente, no como despedida, como promesa de seguir. La última cosecha del año llegó con fuerza. El maíz creció alto, rebelde, las calabazas gordas como corazones satisfechos. La tierra, por fin, daba no solo fruto, daba pertenencia, y en cada rincón del rancho se respiraba algo sagrado, la certeza de haber ganado sin perderse. Laureano, con la espalda aún marcada por los años de fuga, caminaba más lento, pero no era por cansancio, era por gratitud. Cada paso que daba sobre esa tierra le recordaba que ya no era forastero, era raíz, era parte. María Jacinta, fuerte como siempre, se convirtió en referente. Mujeres de otros pueblos venían a verla, a escucharla, a preguntarle cómo se resiste sin volverse piedra. «No se trata de aguantar», decía ella, «se trata de vivir con los pies bien hundidos en lo que creemos». Una tarde, Tacho encontró una caja vieja enterrada bajo el nopal. Dentro, cartas de Ramón, el difunto esposo de Jacinta. Hablaban de sueños, de una escuela, de un molino comunitario. Ella las leyó en silencio, luego las guardó junto al libro del pueblo. «Hay que construir también lo que él soñó», le dijo a Laureano, «porque aquí hasta los muertos siembran». Y así construyeron una pequeña escuela con barro y madera, con bancas hechas de tronco y pizarrones reciclados. La llamaron Escuela del Mezquite, porque bajo su sombra había comenzado todo. El día de la inauguración, Tacho dio el primer discurso, con voz temblorosa pero clara. «Aquí antes solo había silencio, ahora hay palabra. Aquí antes hubo miedo, ahora hay niños». Los aplausos fueron lentos, sentidos, porque cada persona sabía que esa escuela no era solo para aprender letras, era para no olvidar. Esa noche, mientras las estrellas llenaban el cielo como maíz desgranado, María Jacinta y Laureano se sentaron junto al pozo. Ya no hablaban mucho, no hacía falta. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó ella. «Solo de no haber llegado antes, de no haberte encontrado cuando aún te dolía en soledad, pero llegaste, y eso basta». Se tomaron de la mano, miraron al cielo y entendieron que la historia que habían vivido no era solo suya, era de todos los que alguna vez fueron silenciados, de todos los mestizos olvidados, de todas las mujeres abandonadas,
de todos los campesinos sin tierra. La historia, ahora, tenía un lugar, un libro, una tierra, un pueblo. Y cuando cerraron los ojos esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmieron sin miedo, porque sabían que lo sembrado no era solo maíz, era amor, era justicia, era futuro, fin del guión.